Nada, pues ya me han presentado. Yo creo que ya no vamos a invertir más tiempo en otras cosas más que en daros las herramientas, que tengo muchas herramientas que daros y es posible que muchas de esas otras herramientas, con 2 horicas nada más, a lo mejor no nos dé tiempo a todo. Entonces, si queréis, empezamos cuanto antes ya, ¿vale? ¿Os parece? Ya que ya hemos visto las presentaciones. Voy a compartir la pantalla y luego lo volveré a dejar de compartir, ¿vale? ¿Se ve ahí la presentación? Sí, ¿verdad? Darme feedback, porque yo no sé si se ve. ¿Se ve? Sí, ¿Se ve la sí. presentación? Sí, Vale, sí. perfecto. Bueno, Sí. ahí tenéis mis redes sociales si alguien quiere contactar conmigo por lo que sea, algún libro, alguna cosa que le ha quedado una duda, lo que sea, tenéis mis redes sociales. Ahí podéis contactar conmigo por Instagram o podéis contactar conmigo por Twitter. Además, también creo que hay una serie de hashtags que han dejado desde la asociación. Bueno, pues podemos empezar también a tuitear. Yo soy muy fan de Twitter. Por lo tanto, luego después de la conferencia, ahora no voy a poder tuitear porque voy a estar con todas vosotras y vosotros, pero después de la conferencia siempre me gusta ver, aquellos que sois muy tuiteros, pues un poco qué reflexiones os ha generado a través de la conferencia que yo os he dado. Me gusta pues empezar como empiezan las grandes historias. Y las grandes historias empiezan siempre de esta manera. Hace mucho, mucho tiempo, en un lugar muy lejano, habitaba un emperador. Este emperador era un amante de las aves. Bueno, pues todos los sitios y todos los países que visitaba siempre cogía un ave y había creado un gran aviario en forma de jardín donde tenía todas esas aves que había recogido por todos los lugares del mundo que había visitado. Bien, un día otro emperador, agradecido por un favor que le hizo, le regaló un ave majestuosa. Era un halcón peregrino. El emperador, en cuanto vio ese ave, se quedó prendado, se quedó enamorado de esa ave y solo soñaba en una cosa, verla volar. Él era un gran cetrero. Al día siguiente se levantó, preparó su caballeriza para hacer volar ese ave, fue a cogerla de la rama donde estaba apoyada y vio que ese ave no podía volar. Por lo tanto, este emperador pues se frustró. No había manera de hacerle volar. Llamó a toda la gente de palacio y nadie de palacio hizo hacer volar a esa ave. Bueno, como tenía recursos, como tenía dinero, este emperador decidió hacer una cosa y lo que decidió es lo siguiente, es buscar a todos los cetreros, todos los veterinarios, todos los médicos, todos los sabios del lugar para ver quién hacía volar a ese pájaro. Nadie hizo volar ese pájaro. Y lo que hizo es, pues para motivarle, pues normalmente lo que suele hacer también una empresa para motivar es buscar motivadores extrínsecos, y lo que hizo es poner una gran recompensa para cual persona quisiera volar ese ave majestuosa. Aun con esa gran recompensa, nadie hizo volar ese ave. Por lo tanto, al final, el emperador, frustrado, miró a ese ave, se entristeció y decidió abandonar el proyecto de que ese ave volara. Después de esta historia me imagino cuántos de nosotros y nosotras, incluido yo mismo, hemos tenido a lo mejor ese pensamiento. Abandonar ya el proyecto, de decir, ya no puedo absolutamente más. No puedo, como decía, ¿os acordáis el programa ese de Telecinco de Gran Hermano? La primera edición o la segunda edición, que dice, ¿quién me pone la pierna encima que no puedo levantar cabeza? ¿No? Pues en algunas ocasiones, ¿cuántas veces hemos sentido eso de decir, yo ya no puedo más? Bien, ahí es donde realmente tenemos que sacar nuestra mejor actitud, tenemos que sacar nuestra mejor motivación, tenemos que sacar nuestro mejor estado emocional, y ahí es donde yo puedo provocaros herramientas en un sentido, pero también voy a dar herramientas prácticas desde el punto de vista estratégico. Y lo voy a hacer desde mí. Lo primero que también os quiero decir es que yo estas herramientas os las voy a ofrecer con muchísima humildad. Siempre que los facilitadores, consultores, mentores facilitamos herramientas, parece que queremos dar la fórmula maravillosa que siempre funciona. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque es posible que muchas de las herramientas que a mí me han funcionado, es posible que nos funcionen a vosotras y a vosotros. ¿Por qué? Pues porque tenemos recursos diferentes, tenemos valores diferentes, tenemos palancas de motivación diferentes, tenemos un ciclo de vida diferente, tenemos empresas diferentes, tenemos nichos de mercado diferentes. Entonces, lo que puede ser que a alguien funcione, a otro puede ser que no le funcione. Por lo tanto, yo las herramientas que os voy a facilitar lo voy a hacer con extrema humildad. Es como si yo fuera un camarero donde yo os voy a ofrecer una bandeja llena de canapés. Algunos canapés os van a gustar y quiero que los cojáis. Otros canapés a lo mejor no os gustan, ¿vale? Pues dejarlos en la bandeja. Y otros canapés a lo mejor no los habéis probado nunca. Estos canapés que no habéis probado nunca, os invito a que lo probéis. Si os gusta, los cogéis. Si no os gusta, los devolvéis otra vez a la bandeja. Y yo encantado de que los volváis a dejar. ¿Sí? Bien, me encanta esta frase. Cuando conozcamos todas las respuestas, el destino, el universo, es caprichoso y nos volverá a cambiar todas las preguntas. ¿Qué es lo que ha pasado con esta situación? Que pareciera que el ser humano conocíamos todas las respuestas, nos creíamos los amos y señores de este planeta Tierra, y ha venido un microorganismo súper pequeñito a cambiarnos totalmente todas las reglas del juego. Es decir, nos ha cambiado otra vez
todas las preguntas. Bien, ¿qué es lo que provoca? Y esto es una reflexión que quiero hacer y de verdad que nos pongamos las pilas en este sentido y en esta reflexión. Yo de formación de base, aunque jamás he ejercido, pero yo soy ingeniero informático. No he ejercido nunca, pero sí que entiendo el impacto que tiene la tecnología en el entorno donde nos movemos, ¿vale? Y hay dos variables claves que hacen que el entorno sea totalmente líquido. Y cuando digo que sea un entorno totalmente líquido, es un entorno donde los cimientos que antes creíamos que estaban bien firmes, ahora esos cimientos parece que andamos por arenas movedizas. Y este COVID nos ha demostrado precisamente eso, lo inestable que es el entorno en el que vivimos. ¿Y qué es lo que provoca tanta inestabilidad? Por un lado, la globalización. La globalización lo que provoca es que cualquier producto o servicio que se haga y se diseñe en cualquier parte del mundo es una ventaja competitiva que opera en donde yo opero. Hay una frase que yo siempre digo y os recomiendo a todos los empresarios y empresarias, que es: actúa en local, piensa en global. Piensa ya como si estuvieras mercadeando a nivel mundial, porque así lo es. Mirad, os voy a poner un ejemplo para que veáis el efecto de la globalización, qué impacto tiene. Yo me crié en Vallecas, hasta los 11 años yo estuve viviendo allí, y mi madre, en una zona bastante fea de Vallecas, y mi madre tenía mucho miedo de que yo pues, estuviera mucho tiempo en la calle, porque era pues encima un barrio bastante complicado. En ese miedo que tenía mi madre de que yo pasara las menos horas posibles en la calle, cuando llegaba verano me mandaba con mis yayos, y pasaba todo el verano con mis yayos, en un pueblecito pequeñito del Alto Tajo. Bueno, esa tierra posiblemente es la tierra que más ame, más que Madrid, más que pues ya Albacete, que llevo más tiempo en Albacete que en cualquier otra ciudad, más que en cualquier sitio. Yo creo que si alguien me preguntara cuál es tu origen, yo siempre diría Blanque. Este pueblecito es del Alto Tajo y pertenece pues, a la llamada España vaciada. ¿Sí? Allí ahora mismo en ese pueblo habrá como unos 8 o 9 habitantes, no habrá muchos más, ya no hay tiendas. Ya no hay tiendas porque evidentemente un negocio allí no puede ser rentable, no podría sobrevivir, por lo tanto ya no hay tiendas allí. Está en el seno del Parque Natural del Alto Tajo, muy cercano a la comarca de la Alcarria. Y en la Alcarria pues es conocida, como todos y todas vosotras sabéis, por el tema de la miel. Hay un pueblecito al lado que sí que hay una tienda, estará como unos 30 kilómetros, que es Alcolea del Pinar, y ahí venden pues productos pues, básicos, leche, pan, carne, y también vende ciertos productos de productores locales. Lo que allí vendían era miel de productores locales de alrededor. Pues hace 2 años, no fue este verano, fue el verano anterior, vi al lado de la miel de la Alcarria de productores locales una miel de Polonia en un establecimiento de un pueblecito pequeñito del Alto Tajo. Miel de Polonia compitiendo con miel de la Alcarria en un establecimiento de un pueblo de apenas 100 habitantes. Eso es lo que provoca la globalización, ¿vale? Pero hay algo mucho más importante que va a provocar que el entorno sea totalmente inestable, que es la tecnología. Fijaros, lo que yo ahí expongo es la gráfica de cuánta innovación, lo que se ve ahí a mano izquierda es en millones, cuánta innovación, es decir, cuántas patentes se inyectan al entorno. Claro, podéis entender, inferir y reflexionar que por cada patente que se inyecte en el entorno es una innovación nueva. Por cada innovación nueva que se provoca en el entorno es cambiante, porque la tecnología y la innovación hace que el entorno cambie. Claro, desde el 77 hasta el 97 prácticamente la inyección de innovación era muy poquita, muy poquita, muy poquita. ¿Os fijáis? Por lo tanto, el entorno se mantenía muy, muy, muy estable. Y en esa época, pues heredamos las empresas de nuestros padres y de nuestros abuelos, más o menos seguíamos los mismos procedimientos. ¿Y qué es lo que ocurría al seguir los mismos procedimientos? Que más o menos la empresa funcionaba. Y se veían camiones del estilo, nietos de Juan Núñez, viuda de no sé qué, viudo de no sé cuántos. Mi primera reflexión que yo os hago, ¿cuántos camiones ahora veis por las autovías diciendo nietos de no sé quién? Muy poquitos. Porque ese tipo de empresas, si sigue utilizando los mismos procedimientos que mi abuelo había hecho, no sobreviven. Y no sobreviven porque cuando yo cojo la empresa, el entorno ha cambiado totalmente. Fijaros, si ya nos vamos a la gráfica hacia el lado, ya a partir del 2007, a partir del 2012, la gráfica se convierte en una gráfica totalmente exponencial y la innovación se dispara. Claro, ahora los seres humanos, los empresarios, los CEOs, los dueños de las compañías, tenemos que tener en cuenta para tomar decisiones estratégicas cuál es el impacto de toda esa innovación que está llegando. Pero fijaros, si antes tomamos una decisión estratégica cada año, cada 2 años, cada 5 años, es que ahora con nueva innovación que provoca el entorno cambie, casi que tengo que tener sesiones estratégicas pues todos los meses.
porque si no, pareciera que no me puedo adaptar al cambio. Y esto es clave. Con esto os quiero decir que hoy tenemos el COVID, mañana será otra cosa. Por lo tanto, quedaros con esta reflexión que yo os mando. Lo único que permanecerá constante en este contexto tecnológico y globalizado es el cambio. Y fijaros la paradoja, lo único que se va a permanecer constante es el cambio. El cambio será una constante total en nuestro entorno. Por lo tanto, las empresas tenemos que estar en un constante reciclado. Cada año tengo que revisar el plan estratégico y ver si realmente cuadra con el nuevo entorno que se ha creado. Decía Charles Dickens, era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. Y no puedo estar más de acuerdo con él. Creo que esta reflexión es una de las cosas que muchos empresarios están pensando. Muchos empresarios miran este nuevo entorno y esta nueva forma de mercadear, lo ven como mi hija, como los niños miran la realidad, con curiosidad. Y la ven con optimismo, y lo ven con capacidad de oportunidad. Aquellos empresarios y empresarias que vean la vida así, tendrán oportunidad en este nuevo mundo. Aquellos empresarios que se nieguen a ver que es un constante cambio, que tengo que estar constantemente reciclando y que tengo que estar constantemente aprendiendo cosas nuevas, será el peor de los tiempos. Para los que veamos la vida con curiosidad, será el mejor de los tiempos. Para aquellos que nos resistamos al cambio y queramos la antigua vida, que es la que me funcionaba, es el peor de los tiempos, ¿no? La situación actual, evidentemente, es complicada. Pues el COVID lo que ha venido, yo siempre digo que a la vida hemos venido a jugar, y lo que ha hecho el COVID es cambiar las reglas del juego. Los empresarios que más rápido nos adaptemos a las nuevas reglas del juego, más rápido vamos a empezar a jugar y más rápido vamos a poder empezar a volver a ganar. Aquellos empresarios y empresarias que de alguna manera sientan y se resisten que han cambiado las reglas del juego y que lloren porque les gustaban las reglas anteriores, porque esas reglas les generaban una ventaja competitiva, se van a quedar fuera del tablero. Se van a quedar fuera del tablero. Y la situación, como os digo, es complicada. Bien, ¿alguien me puede decir qué significa eso en chino? ¿Alguien lo sabe? No sé si puedo aquí activar el chat. No lo puedo activar. Pues esas dos siglas o esos dos símbolos en chino significa esto, peligro y oportunidad. Esos dos símbolos lo que generan es la palabra crisis. Seguro que muchos de vosotras ya la habéis escuchado en alguna ocasión. Una crisis es síntoma de peligro, por supuesto, el entorno se ha vuelto una arena movediza y eso es peligroso, pero también es una gran oportunidad para poder volver a ver nuevas ventajas competitivas. Es decir, es como volver a tirar los dados del tablero. ¿Vale? Es removido totalmente el tablero y es partida nueva. Siempre que hay una crisis, es partida nueva. Perfecto. Pero es crisis, esto es bien interesante, también significa separar, cribar. La situación de crisis separará y cribará a todas aquellas personas que no estén preparadas para afrontar el nuevo entorno. Pero es que crisis, y esto me encanta, y esto es la parte de crisis que más utilizo yo, crisis también significa, ¿pasa? Crisis también significa crisálida. ¿Y crisálida a qué nos invita? Nos invita a la introspección, nos invita a la reflexión, nos invita a que pensemos cómo va a ser el nuevo entorno para diseñar un nuevo plan de negocio que me mueve nuevas ventajas competitivas. Y después de esa crisálida, que vuelva a ser una empresa totalmente renovada, en forma de mariposa, para echar a volar. ¿Bien? Vivimos tiempos inciertos. ¿Y qué es la incertidumbre? Simplemente la incertidumbre es no tener certezas, no tener datos objetivos de qué es lo que pasa en el futuro. Claro, cuando miramos el futuro lo vemos como estáis viendo ese puente, lo vemos con niebla. Claro, cuando yo tengo que pasear en un camino con niebla, a mí que me gusta la montaña, pues si tengo que andurrear por alguna cresta y hay niebla y no estoy viendo mi tercer paso, cuidado, eso es peligroso. Pero de alguna manera también me está invitando a, con curiosidad, decir, ¿qué habrá al otro lado de la niebla? Y así es como debemos de ver la incertidumbre. Lo que ocurre es que a nuestro cerebro no le gusta. No le gusta. ¿Por qué no le gusta la incertidumbre? Porque él sabe hace miles y miles y miles de años que incertidumbre era igual a muerte. Y eso lo tenemos grabado en nuestro ADN. Eso es instintivo. Siempre que hay incertidumbre, nuestro cerebro lo va a asociar a muerte, lo va a asociar a tengo que sobrevivir. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que va a activar precisamente los mecanismos de supervivencia. Os doy la primera clave. Esta es una metáfora que yo de alguna manera reflexioné a través de ver los móviles, ¿no? A través de ver los smartphones. Sabéis que los smartphones tienen varios modos. Está el modo silencio, el modo avión, el modo ahorro, el modo rendimiento total.
Y cada modo, evidentemente, tiene unas características, tiene unas ventajas y tiene unos inconvenientes. El modo ahorro, ¿qué ventajas tiene? Bueno, que la batería me dura más. ¿Qué desventajas tiene? Porque muchas de las utilidades que tiene el modo ahorro están desactivadas, que la pantalla se ve menos, que tengo que forzar yo más la vista, que va a ir más lento ciertas conexiones a internet. ¿Y el modo avión, qué ventajas tiene? ¿O el modo descanso, qué ventajas tiene? Pues puedo estar más desconectado, puedo descansar, no estoy tan agobiado, pero evidentemente me puedo perder ciertos mensajes que requieran cierta urgencia por mi parte. Por lo tanto, los diferentes modos van a tener ventajas e inconvenientes. El cerebro nuestro opera exactamente igual, como si fuera un móvil. Tiene diferentes modos. Claro, tenemos, yo le llamo, ¿con qué modos más o menos podemos operar? Hay muchos modos, ¿no? Pero yo creo que con estos podemos operar los empresarios y las empresarias. Es modo optimista, modo creativo, modo supervivencia, modo realista y modo crítico, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre en una situación de incertidumbre? Que siempre, casi siempre o siempre, si no tomamos conciencia, voy en modo supervivencia. Voy en modo supervivencia. Y el modo supervivencia tiene unas ventajas, pero igual que los modos de los móviles también tiene unos inconvenientes, ¿vale? Y además, sabéis que el móvil podéis hacer dos cosas, o ponéis los modos de manera manual o programáis cuando queréis que se pongan los modos, es decir, bueno, pues que me ponga en modo silencio a partir de las 10 de la noche, ¿vale? Nuestro cerebro funciona de la misma manera. Lo más normal es que si no tenemos herramientas, nuestro cerebro funcione de modo automático, es decir, él va a elegir cuando se pone en modo supervivencia, ¿vale? Si de alguna manera adquirimos y nos entrenamos en herramientas ligadas a la inteligencia emocional, lo que podemos hacer es coger responsabilidad sobre los modos, decidir cuándo quiero estar en modo supervivencia y decidir cuándo quiero estar, por ejemplo, en modo creativo o decidir cuándo quiero estar en modo optimista. Y para esto os voy a dar alguna herramienta, ¿vale? Pero lo primero que habrá que tomar conciencia es esto que yo os decía. ¿En qué modo estás? Preguntaros, oye, ¿cómo estoy afrontando esta situación? ¿Con qué modo? Si estoy en modo supervivencia, que como no coja responsabilidad va a ser lo normal, mirad lo que va a ocurrir. Os muestro un estudio de los dos psicólogos, Jerkek y Dobson, donde relacionaba estado o modo de supervivencia, es decir, estrés, la supervivencia está relacionada con el estrés, y rendimiento. Claro, ellos decían, el modo supervivencia está muy bien a corto plazo, porque justo en ese momento, cuando me pongo en modo supervivencia, mi rendimiento es espectacular. Y estoy en ese momento donde veis la zona esa verde y amarilla, ¿sí? Ese llamado estrés óptimo, ¿vale? Pues de repente viene un león, me activo y si yo normalmente corro, me lo invento, 20 kilómetros por hora, pues de repente, gracias a ese nuevo modo supervivencia, puedo correr 28 kilómetros por hora. Al correr 28 kilómetros por hora, ¿qué es lo que ocurre? Que me genera una ventaja y puedo llegar antes al árbol y me puedo, de alguna manera, pues sobrevivir al ataque del león. En el trabajo pasa exactamente lo mismo. En situaciones de incertidumbre nos ponemos en modo supervivencia y durante un periodo corto de tiempo somos hiperactivo. Me imagino que muchos de vosotras os habrá pasado justo cuando nos encerraron que os daban ganas de hacer un montón de cosas en casa. Bueno, pues voy a hacer ese curso de redes sociales que no había hecho, pues voy a estar más tiempo con los peques, pues voy a hacer esas tartas. Acordaros que se acabaron los abastecimientos de harina. Voy a hacer tartas, voy a hacer galletas, voy a hacer pan, voy a hacer no sé qué. Y estamos haciendo un montón de cosas. ¿Por qué estamos haciendo un montón de cosas? Porque os habíais puesto en modo supervivencia. ¿Qué es lo que ocurrió 15, 20 días después? Que estábamos todos agotados. Estábamos todos hasta las narices de hacer el zumba por vídeo, de ver el canal de YouTube, de ver no sé cuántos, de hacer pasteles de la harina, de hacer los aplausos en las ventanas y hacer todo lo que yo me había metido en la cabeza que tenía que hacer en esos días que estaba confinado. Porque había llegado al punto de extenuación, ¿vale? Estaba en situación de sobrecarga. Si vosotras no tomáis conciencia de que estáis en modo supervivencia, estaréis prácticamente todo el día en modo de sobrecarga. Podéis llegar muy fácilmente al modo del agotamiento, tomar conciencia, quiénes de los que estáis allí detrás de la pantalla sentís que estáis muy agotadas a la hora de tomar decisiones, porque precisamente no habéis decidido quitar el modo supervivencia. Y vuestro cerebro ha elegido por vosotras. ¿Sí? Claro, Quique, pero es muy fácil decir eso. Claro, qué fácil. Desde aquí, desde mi casica, ¿veis? Como tengo el micrófono abierto, aprovecho para decirlo. Ahora, ¿cómo pasamos a la otra fase de estrés óptimo? Claro, la primera es toma de conciencia de que estoy en ese modo, ¿vale? Entonces,
me debo de permitir ciertas cosas. Y las herramientas un poco, o las reflexiones que yo os voy a invitar a hacer es para cambiar de modo. Una de las cosas, por ejemplo, es permitirnos descansar. Las personas, sobre todo cuando están en una situación de caos, de crisis, parece que tengo que trabajar 3 veces más. ¿Por qué? Porque la situación así lo requiere. Pero estoy siendo poco inteligente en esa estrategia. ¿Por qué? Porque me estoy yendo al agotamiento. Fijaros cuál es el rendimiento entonces. Si yo me voy al agotamiento, por muchas horas que yo eche, no son horas inteligentemente productivas. Lo suyo es muchas veces permitirse descansar, permitirse desconectar, para una vez cuando yo vuelva otra vez al tajo, esté en la zona amarilla o esté en la zona verde. Pero hay veces que los empresarios y las empresarias no nos permitimos eso. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto en modo supervivencia. Y entonces entramos en lo que yo llamo el efecto hámster. Empezamos a dar vueltas en esa rueda. ¿Qué es lo que ocurre? Que empezamos a cometer más errores, que empezamos a no tomar decisiones estratégicas adecuadas, que operativamente no estoy con la visión adecuada para hacerlo, que como no me regulo emocionalmente, mis relaciones interpersonales empiezan a fallar y empiezo a generar tensión en el equipo, empiezo a generar tensión con mis clientes, empiezo a generar tensión con mis proveedores. Y al final esa tensión lo que está provocando es nuevos conflictos que tienen que intervenir o operar con las tareas propias que yo tengo que hacer. Y es un pez que se me muerde la cola. Como hay nuevos conflictos, como no soy eficiente, como no acabo las tareas cuando tengo que hacerlas, no me permito descansar y entro en este círculo vicioso. Y eso solo acaba, Toñi, de una manera, pastillica debajo de la lengua. Por lo primero, lo que tenemos que hacer es toma conciencia de en qué modo estás. Oye, estoy acelerado, estoy sintiéndome que... Y permítete descansar. Y de alguna manera, claro, tienes que alojar la creencia en tu cuerpo que cuando descansas y vuelves otra vez al tajo, vas a ser mucho más productivo que si sigues el tajo y te matas como un mulo. ¿Vale? Pero lo primero que hay que hacer es precisamente eso, tomar conciencia de en qué modo estoy. Mirad, esto es interesante porque siempre que haya emoción, mi capacidad de pensar va a disminuir. ¿Vale? Esto es una ecuación clara. La emoción evidentemente hay que ponerla en el contexto donde está. Cuando tomo decisiones, tengo que saber que una situación me ha enfadado, me ha entristecido, me ha alegrado para tomar la decisión, pero siempre la decisión la tengo que tomar libre de la emoción. Es decir, siempre que tome decisiones, tengo que tomarlas en un estado emocional asociado a la estabilidad. Ni siquiera la alegría es buena consejera, sino que se lo cuenten, por ejemplo, a muchas parejas que se han ido a Estados Unidos, a Las Vegas, se han tomado 5 o 6 copas ahí en Las Vegas, que es la ciudad que nunca duerme, han visto un Elvis Presley, se han venido arriba y los ha casado. Fruto de esa alegría provocada por estar en un contexto de alegría. Y luego cuando te devuelves en el avión y giras a la derecha y ves al individuo, dices, madre mía, ¿y este cómo lo presento yo ahora en mi casa? ¿Sí? ¿Por qué esa decisión fue equivocada? También porque fue tomada con un alto índice emocional. Entonces, quedaros con esta transparencia. Fijaros el mnemotécnico que os hago. A más emoción, menos razón. O sea, y a menos emoción, más capacidad de pensar tengo. Por lo tanto, siguiente reflexión que yo os hago. Siempre que decidáis hacer una reunión de planificación estratégica, lo primero que debéis de cuidar es vuestro estado emocional. Mirad, la gente, yo de vez en cuando me piden que haga algunas formaciones de productividad. Y siempre me piden, oye, Quique, danos un curso de gestión del tiempo. Y yo reflexiono, digo, creo que está mal planteado el concepto de gestión del tiempo. Yo creo que las personas no debemos de gestionar el tiempo, las personas debemos de gestionar nuestra energía. Porque si tenemos una mala energía, podemos tener todo el tiempo del mundo, las cosas no salen. Sin embargo, cuando tengo una buena energía, hay veces que tengo poco tiempo y soy tremendamente eficiente. Por lo tanto, no es una cuestión de cuánto tiempo tengo, sino cómo está siendo mi energía en ese tiempo que yo tengo. Por lo tanto, cuidar el estado emocional nuestro nos va a ayudar a ser más productivos, nos va a ayudar a tomar mucho mejores decisiones estratégicas, puesto que estamos en un contexto estratégico. Entonces, la siguiente clave es, ¿quieres tomar decisiones estratégicas? Libérate de la emoción. Haz lo que tengas que hacer. Medita, reflexiona, pasea, vete al parque, vete a la montaña. Yo mucho espacio lo busco en la montaña. La montaña es mi hobby, la montaña es mi momento zen. Mi montaña es donde me conecto conmigo mismo, donde descanso, donde desconecto, donde me permito estar conmigo para luego al día siguiente estar otra vez en el tajo a full, Mirad, esto es otra estrategia. Me pidió Toño que os diera estrategias y yo os doy estrategias. Esta estrategia la utilizaba Disney. Hostis, la utilizó Disney, que no la utilizó un cualquiera.
que es un tío que más o menos podemos ponerlo en el templo de los exitosos, ¿no? Y él lo que hacía es que tenía tres despachos. Y él asociaba un despacho al despacho del soñador, tenía un despacho que era el despacho realista y tenía un despacho que era el despacho crítico. Y él decía que él tenía tres despachos y los separaba porque cada despacho le generaba una emotividad diferente. ¿Os ha pasado alguna vez, seguro que sí, algunas de vosotras, que habéis llegado a un entorno y simplemente el meteros, por ejemplo, cuando llegáis, por ejemplo, a la casa de un familiar querido, simplemente entrar por la puerta ya os pone en un estado emocional, ¿verdad que sí? Hay ciertas habitaciones de la casa donde estoy mejor, por lo que sea. Normalmente cuando entramos a nuestra habitación para dormir, nuestro cuerpo ya sabe que nos va a preparar para dormir y nos pone en un estado más de relajación. Esto es automático, esto es lo que se llama en psicología condicionamientos externos, ¿vale? El entorno nos condiciona y asocia un estado emocional. Lo que hizo Walt Disney fue exactamente lo mismo. Él asociaba diferentes espacios a diferentes estados emocionales para tener un pensamiento asociado a ese estado emocional, ¿no? Y ya os digo, él decía, bueno, primero tengo que tener mi espacio donde me permito soñar. Y ahí era un espacio que él definía como algo diáfano, con mucha luz, donde no hubiera mucha interferencia, en donde no te pudieras despistar, donde tuvieras mucho foco en crear las ideas que luego podían llevar a cabo el proyecto. Y a su equipo lo metía en ese despacho también, ¿vale? Una vez que se generaban esas ideas porque se ponían, ¿os acordáis de los modos que había un modo creativo? Disney le llamaba el modo soñador, yo le llamo el modo creativo. Bien, pues cuando se ponían en modo creativo se permitían soñar y ahí no se permitían juzgar. ¿Por qué? Porque juzgar las ideas era en el despacho crítico, cuando se ponían en modo crítico. Lo que hacía Disney era no mezclar los estados emocionales. Llegar al despacho de soñar y se permitían todos soñar. Y cuando alguien criticaba decía Disney, no critiques, hoy no es momento de criticar, hoy es el momento de soñar. Ponte en modo soñador o si no, sal del despacho. ¿Sí? Interesante. Oye, una vez que tenían todas las ideas, se habían permitido además no criticarlas, se habían permitido soñar a lo grande, si iban al despacho al día siguiente o cuando fuera, cuando ellos decidieran, si iban al despacho realista. Y ese despacho ya era un despacho pues más normal, de lo que podemos considerar un despacho normal, ¿vale? Y ahí es donde, de alguna manera, cogían las ideas, pros y contras de cada una de las ideas y empezaban como a diseñar los pasos que podían provocar esas ideas. Pero fijaros qué curioso y qué inteligente era Disney. Lo que hacía era separar. Por un lado, se permitía soñar y no, en ese momento no decía pasos. ¿Por qué? Porque sabía que los pasos para planificar necesitas tener otro estado emocional. Colocaba a las personas en ese estado emocional y se permitían planificar. Y una vez que habían planificado y tenían el plan, lo que hacían era irse al despacho crítico. Y lo que hacían era ver las debilidades de ese plan y ver las posibles amenazas de ese plan. Bien, a lo mejor no tenemos nosotros recursos ni dinero para tener tres despachos con nuestros equipos o con nosotros mismos. Pero yo, por ejemplo, ¿sabéis dónde me permito soñar? Cuando voy a la montaña. También en mi jardín hay veces que no voy a coger el coche y me voy a la montaña para soñar. Tengo que ejecutar una idea. Bueno, yo gracias a Dios vivo en una casita con jardín y me salgo al jardín. Y ese es mi espacio del soñador. Y ahí no me permito ni criticarme, ni planificar, ni nada. Me permito simplemente generar ideas. Luego tengo mi propio despacho donde soy el realista y crítico lo hago con muchos compañeros. Es decir, una vez que he tenido la idea, se la pongo a varias personas que sé que siempre están más en modo visionario amenaza para que le pongan verde a mi plan. Bien, es otra vez separar los diferentes modos. Más cosas que os quiero enseñar. Mirad, esto es bien interesante. Estas son las fases de situación de crisis. En este caso vamos a hablar de coronavirus, pero podrían ser las fases de cualquier crisis. Primera, negación, lo niego todo. Segundo, ira, me enfado con la situación. Tercero, miedo, tengo miedo a perder cosas. Cuarto, tristeza si es que las he perdido. 5, acepto que eso es así. 6, si he aceptado bien y cojo responsabilidad, ejecuto un plan de acción. Vamos a ir viéndolas poco a poco y os voy a ir dando herramientas, ¿vale? La primera frase siempre es la negación. Primera cosa que yo siempre digo, y ya os digo, lo digo con mucha humildad y es lo que a mí me funciona, y es tener cuidado con el excesivo optimismo. A mí, por ejemplo, me ha jugado malas pasadas. Yo soy un optimista por naturaleza, pero ser excesivamente optimista me ha generado diferentes cicatrices que aún acarreo. Por lo tanto, tener cuidado. A mí me gusta más ese optimismo realista, donde evidentemente creo que voy a conseguir las cosas, pero reflexiono, planifico, miro todos los datos y voy con los pies en la tierra, siendo optimista. Porque hay que tener cuidado porque está Instagram,
está LinkedIn, está Facebook, pues lleno de frases parecidas a esta de Pablo Coelho, ¿no? El mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir de sus sueños. Bien, Pablito, muy bien, me encanta esa frase, es una frase preciosa. Yo la pondría al principio de todas y cada una de mis conferencias. Pero ¿y si no? ¿Y si no, Pablito? ¿Y si, te voy a cambiar la frase, el mundo está en manos de los banqueros que ejecutan las hipotecas de los préstamos ICO de los emprendedores que fracasan? ¿Y si el mundo estuviera en manos de esos? Ese sí, si no, el que no nos deja soñar, el que no nos deja dormir por las noches. Porque tanto una realidad como la otra es igual de cierta. Por lo tanto, tener cuidado con consumir este tipo de cosas, porque hay veces que nos merma la capacidad de reflexionar. Voy demasiado a la vida con el pecho descubierto y eso nos puede acarrear diferentes heridas, ¿vale? Por lo tanto es optimismo, sí, optimismo práctico, ¿vale? En ese optimismo práctico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pensamiento crítico, analizar, informarme y cuidado también con informarme, porque vivimos, y esto es tremendamente interesante, en la sociedad de la información, ¿vale? Esto significa que tenemos una información ingente. Si hace 60, 70 años el problema de los empresarios y empresarias es que no tenían prácticamente datos para tomar decisiones, ahora el problema no está ahí. El problema es que tenemos infinitos datos para tomar decisiones. Por lo tanto, yo siempre digo, infórmate, no te sobreinformes. No te sobreinformes, ¿vale? Esto es crítico. ¿Por qué? Porque sobreinformarme en los medios de comunicación en un contexto de crisis como el que estamos, ¿sabéis lo que provoca? Ponerme en modo supervivencia. Y en modo supervivencia me va a llevar otra vez a la extenuación. Y además, como yo os decía, modo supervivencia está asociado a mucha emocionalidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a mermar vuestra capacidad de pensar. Por lo tanto, infórmate, no te sobreinformes. Yo, por ejemplo, mirad, yo he trabajado también en política y desde entonces, pues descubrí una cosa. Y es que no tengo que leer solo un solo medio, ni tengo que escuchar un solo medio. Desde entonces tengo el hábito de escuchar todos los medios y leer todos los medios. El Mundo, El País, el ABC, todos los medios, ¿vale? La SER, la COPE, Onda Cero, escuchar los titulares. Y no sobreinformarse significa no entres al juego. Escucha el titular para saber por dónde va el entorno. No entres al juego de la dialéctica, porque como entras en el juego de la dialéctica, entras en el juego del pensamiento del contertulio de turno que le toque a él reflexionar sobre su historia y su película y evidentemente con la ideología con la que está asociado ese medio de comunicación. Por lo tanto, infórmate, no te sobreinformes. Fijaros, realmente los CEOs, los empresarios, las empresarias, nuestra prácticamente única función es visualizar el futuro, saber por dónde va a estar el mercado donde yo opero y llevar mi compañía allí. Y llegar a mi compañía ahí antes de que llegue nadie más, para tener ventajas competitivas. Y eso solo lo puedo hacer reflexionando. La segunda fase, ¿cuál es? La segunda fase es el enfado. Me imagino que todas vosotras os habéis enfadado cuando en esta situación y muchas de vosotras todavía seguís enfadada y ese enfado sigue estando asociado ¿a qué? Ese enfado sigue estando asociado al sistema ataque y huida, al sistema supervivencia. Estáis en modo supervivencia. Entonces nos decimos cosas de ¿por qué a mí? ¿Por qué si he hecho esta inversión? Madre mía que no voy a poder pagar el ICO. Ahora que he hecho esto va a ser un caos, los clientes se me están yendo, el pie ha bajado. Bueno, no, hay un montón de chillido ahí. Bien, con la ira dice la gente, ¿hay que contenerla? No. Expúlsala, chíllala. Nos vamos a Chinchilla, cogemos allí, nos vamos al cierro ahí donde están los repetidores y grito. Digo todas las palabrotas y todos los apirujos que me salgan por la boca. Libérate de esa ira. Esa ira no es buena tenerla. Voy a decir algo, pero como es un poco, no sé cómo decirlo, pero seguro que eso os va a quedar esta metáfora. La ira y este tipo de emocionalidades son como los pedos, mejor fuera que dentro. Por lo tanto, fuera, expulsarlos. Fuera, fuera. Y cada uno que lo expulse como sea. Que se vaya al gimnasio y que golpee al saco, que chilla un árbol, lo que sea, fuera. Pero no te quedes enganchada en esa ira, porque esa ira te va a poner otra vez en modo supervivencia, ¿vale? Libérate y vuelta a la siguiente fase. La siguiente fase pues está muy asociada con el miedo. Estoy más asociada con el miedo porque realmente hay un riesgo real. Siempre aparecerá el miedo cuando hay un riesgo real de que algo importante para mí está a punto de ser perdido. Evidentemente, si estoy enamorado de mi proyecto empresarial o es la forma que tengo de ganarme la vida, aunque no haya demasiado amor, y en situaciones como las que estamos está a punto de ser perdido o hay riesgo de ser perdido, va a aparecer el miedo. De nuevo, el miedo nos va a invitar ¿a qué? Nos va a invitar a que seamos precavidos y precavidas. Y eso es bien interesante. Pero fijaros, ¿cómo se combate el miedo? El miedo normalmente cuando aparece aquí,
¿no? Si tuviéramos una metáfora, diríamos que el miedo me va a poner así como de perfil y lo tendríamos aquí, ¿no? De frente. Claro, cuando tenemos el miedo de frente, no nos deja avanzar, ¿eh? Es como si tuviéramos aquí una mano y no nos deja avanzar. El miedo se puede convertir en un buen aliado cuando lo pongo aquí o lo pongo detrás. ¿Y cómo puedo poner mi miedo detrás? Pues de la única forma que hay de afrontar el miedo, que es dando el primer paso. Justo cuando damos el primer paso, no es que desaparezca el miedo, pero el miedo se pone justo detrás o se me pone a mi lado. Y en ese momento, cuando se me pone a mi lado, no me inhabilita para seguir avanzando, pero sí que me es lo suficientemente precavido para avanzar lentamente ante una situación de incertidumbre. Y tiene sentido, por lo tanto, no matemos a nuestro miedo. Volvamos a nuestro miedo, nuestro aliado, porque el miedo nos va a invitar a la reflexión, pero dejémoslo a un lado. Y cuando se ponga demasiado cansino, yo a mi miedo siempre le digo, gracias, miedo, por compartir. No estamos en la sala crítica, ahora estamos en la sala de soñar, o estamos en la sala de planificar, o estamos en la sala de accionar. Cuando llegue el momento de irnos a la sala crítica, te invito a ti, porque tú eres el mejor consejero en la situación crítica, porque tú eres el que me vas a invitar a ver las amenazas de mi plan. Pero mientras estoy diseñando el plan, mientras estoy ejecutando el plan o mientras estoy soñando el plan, no es momento de estar con el miedo. Entonces, os invito que siempre que aparezcan esos pensamientos asociados con el miedo, gracias por compartir. Y la mejor forma que os digo de afrontar el miedo siempre es dando pasos, dando pasos, dando pasos. También me acordaron de estas aplicaciones, ¿verdad? Esto pareciera de loco. La primera semana se acabaron los papeles higiénicos de... La mejor forma es afrontándolo. Fijaros, os voy a poner un vídeo donde se ve claramente cómo se afronta el miedo y cómo el miedo desaparece cuando doy el primer paso. Pero cuidado, ya os digo, no hay que matar al miedo. Miedo, dejarlo a vuestro lado, sobre todo en el momento que tengo que poner a parir el plan de acción. Bien, miedo, actúa. Es la mejor herramienta contra el miedo es actuar. Paso 1, paso 2, paso 3 y seguir, ¿vale? Cuarta fase, puede ser que alguien haya perdido algo, haya tenido que despedir a personas, haya tenido que despedir alguna unidad de negocio, haya tenido que incluso cerrar el negocio. Temporalmente, incluso algunas personas, desgraciadamente, han tenido que cerrar el negocio para siempre. Y aparecerá la tristeza. La tristeza es una emoción que siempre aparecerá cuando algo valioso lo he perdido para siempre o he tomado conciencia de que lo he perdido para siempre. Déjatela sentir. Llora con personas. Ahí es el momento de cuidarse mucho, es el momento de acompañarse de personas que estéis muy conectadas, es el momento de hablar de esa tristeza, es el momento de buscar introspección, de reflexionar cómo será tu vida entonces. ¿Vale? La tristeza siempre nos va a bajar mucho el ánimo, nos va a bajar mucho la motivación, no nos va a dar ganas, siempre que aparece la tristeza no nos va a dar ganas de hacer nada, porque es un momento de reflexión, no es un momento de taparlas con nada, no es un momento de salir de fiesta a celebrar nada, no, es un momento introspectivo. Y es un momento que nos invita también a reencuadrar. ¿Y qué es el reencuadre? Parece frívolo decirlo, pero esto lo he vivido yo. Mirad, os voy a contar, para que veáis un poco que yo durante todo este año he tenido que lidiar también con la tristeza. Yo me dedico básicamente a la formación y a la consultoría, más a la formación que a la consultoría. Me apasiona. Quien me conoce sabe que yo creo que es uno de los mejores sitios donde uno se podría morir, que es dando clase en un aula. Yo siempre digo que cuando algún médico, me imagino que ese día llegará, siempre que me imagino estas cosas, me imagino ya muy decrépito, con 150 años y cosas de ese tipo. Habrá un médico que me dirá, oye Enrique, te queda una semana de vida. Os puedo asegurar que de esa semana, un día al menos, si no son más, lo pasaré en un aula. Porque me apasiona mi trabajo, estoy enamorado de mi trabajo. Y de repente esa forma de vida, que no era una forma de ganarme dinero,
Era una forma de vivir. Para mí la formación es una forma de vivir. Desapareció. Incluso con la incertidumbre de no saber si iba a volver a aparecer. Pues claro que apareció la tristeza en mí, ¿vale? Claro que apareció la tristeza en mí, porque algo valioso para mí siento que se había perdido. Pensad que una de las ventajas competitivas que tiene un poco nuestro modelo de negocio en mi empresa es las experiencias que generamos en el aula. Somos docentes un poco diferentes, invitamos mucho al juego, creamos aulas donde otros no crean aulas. Por ejemplo, hace 2 veranos me llevé a 16 directivos al Atlas y se convierte África, se convierte el Atlas África-Marruecos y África se convierte en el aula. Y ese tipo de propuestas es la que nosotros proponíamos a las empresas, a nuestros clientes, ¿no? También proponíamos el aula, propiamente dicha, ¿no? Pero incluso en el aula invitamos a jugar. Y a través del juego y la reflexión, luego les metemos el contenido teórico. De repente nuestro gran ingrediente, que es lo que nos hacía diferentes a cualquiera, desapareció. Imaginaros que vosotros y vosotras vendéis refrescos, y hay un ingrediente que solo tenéis vosotras, imaginaos que tenéis la fórmula como si fuera de la Coca-Cola, pero esa fórmula hay un ingrediente que el gobierno decide que está prohibido. Aquello que os genera ventaja competitiva no lo podéis utilizar. Hostis, pues eso es exactamente lo mismo que me pasó. Hostis, lo primero que hice es, bueno, sentirme todo eso, ese miedo, esa ira, esa tristeza, y después me relajé. Después reflexioné. Y dije, Quique, ¿qué puedes hacer con esto? Esto no lo puedes cambiar, ¿qué es lo que puedes hacer? Y reinventé un poco el modelo de negocio. En reinventar un poco el modelo de negocio hay cierto proceso que lo hemos llevado al online totalmente automatizado, hay cierto proceso que lo hemos hecho mixto, hemos invertido en cámaras, hemos invertido en micros, donde las personas pueden venir al aula, pero si quieren estar en casa también pueden estar en casa, con una serie de altavoces, para generar más o menos una experiencia digital parecida al aula, aunque no es lo mismo, pero bueno. Y bien, hemos invertido en una franquicia para poner un envoltorio mucho más bonito a nuestro modelo de negocio. Y eso todo lo hice desde la reflexión y lo hice desde el reencuadre. Lo primero que yo hice es, cuando estaba en casa, decía, venga, esto es una mierda, Quique, no nos engañemos. Aquí no vamos a utilizar frases del Coelho, no nos engañemos. Esto es una caca, esto no nos gusta. Pero no nos gusta, pero ¿cuál es la actitud que vamos a afrontar esta situación? Venga, pues con una actitud de curiosidad, una actitud de optimismo, una actitud de ver oportunidades. Venga, pues vamos a ver los lados positivos. Bien, el lado positivo es que tenía de repente un montón de tiempo que siempre había pedido al universo para reflexionar cómo va a ser el modelo de negocio. De repente me encontré con 3 meses donde solo tenía tiempo para reflexionar sobre el modelo de negocio. Hostia, ya había encontrado algo positivo. También había encontrado tiempo para acabar pues 2 proyectos en forma de libros que los tengo casi a punto de materializar. Eso también es positivo. También era el momento de buscar o aprender todas aquellas cosas que había provocado esa situación. Y con el equipo, pues hacíamos varias sesiones donde, oye, que hemos aprendido, que imaginaros que vuelva a pasar otra pandemia, imaginemos que nos vuelva a pasar algo parecido, cómo podíamos tener un plan de contingencia, es decir, aprender de todo aquello que había pasado. Bien, evidentemente todo eso no nos va a devolver otra vez la formación experiencial y otra vez nuestro ingrediente mágico que nos hacía competitivos. Claro que no, pero eso nos puso otra vez en modo ¿qué? Nos puso en modo planificador, nos puso en modo creativo y nos quitó el modo supervivencia. ¿Entendéis el concepto? Cuando yo me conecto con esto, es decir, cuando yo me abro a ver la oportunidad, me abro a planificar, me abro a la reflexión, me abro a ver diferentes ventajas competitivas que puede ser que otros competidores estén teniendo en este entorno y yo no, se me quita la tontuna de estar en modo supervivencia. Me pongo en modo soñador, me pongo en modo planificador y me pongo en modo crítico cuando toque ser crítico en ese plan. Bueno, pues hoy por hoy volvemos otra vez a ser competitivos, volvemos otra vez a estar en la acción. Es más, estoy seguro que después, cuando volvamos otra vez a tener nuestro producto estrella, que es esa experiencia en el aula, va a ser mucho más competitivo porque podemos, gracias al nuevo modelo de negocio que hemos realizado, podemos acceder a un nicho de mercado que hasta entonces, para nosotros, era infranqueable. Ya os contaré, porque forma parte de un plan estratégico, ¿vale? Entonces, cuando se vuelva a abrir la veda, ahora, en nuestro nuevo modelo de plan de negocio estratégico, vamos a acceder a un nicho que hasta entonces nosotros decíamos, wow, el gran nicho, el gran filón de oro. Y ese nicho para nosotros estaba muy lejano y de repente con el nuevo modelo de negocio lo hemos acercado. Eso posiblemente jamás lo hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido, mi equipo y yo, tiempo de reflexionar. Pero claro, en vez de gastar ese tiempo en quejarme, lo gastamos, evidentemente, y no lo gastamos, lo invertimos en la reflexión, en poner patas arriba el modelo de negocio, ¿vale?
Mirad, esto es un reencuadre puro y duro. ¿Qué es lo que sugiere que les diga? Puede que esté subestimando el efecto positivo que su cambio puede experimentar en sus hijos. El efecto positivo. Excesivo optimismo, el que se Gano hablaba unos yo. 90.000 al año ahora. ¿Cuánto es el paro? ¿250 a la semana? ¿Ese es uno de sus efectos positivos? Bueno, será más acogedor porque no voy a poder pagar la hipoteca de mi casa, así que puede que debamos mudarnos a un piso de un dormitorio en alguna parte. Y supongo que sin las prestaciones podré sujetar a mi hija mientras, en fin, sufre un ataque de asma para el cual yo no podré pagar la medicación. Bueno, está comprobado que los niños que sufren un trauma así tienden a aplicarse más académicamente como mecanismo de defensa. Que te den por saco. Eso te dirían mis hijos. ¿Que sus hijos la admiren le importa mucho? Sí. Sí, bastante. Verá, dudo que le hayan admirado. Idiota, ¿usted no debería estar consolándome? Yo no soy psiquiatra, Bob. Soy un despertador. ¿Sabe por qué admiran a los atletas? No sé, ¿porque se tiran a muchas modelos? Por eso los admiramos nosotros. Ellos los admiran porque persiguen sus sueños. Pues yo no sé hacer un mate. No, pero sí cocinar. ¿De qué está hablando? Su currículo dice que su segunda especialidad fue artes culinarias francesas. Los estudiantes trabajan en el Kentucky Fried Chicken, pero usted limpiaba mesas en Il Picatore para mantenerse. Y al acabar la universidad, vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? 27.000 al año. ¿Y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma? Buena pregunta. Buena pregunta. La pregunta es la herramienta de la reflexión. En este momento, para salir del modo supervivencia y poneros en modo planificador, os tenéis que hacer buenas preguntas. Y yo decía siempre, el hombre era muy sabio dentro de su sabiduría de los pueblecitos, ¿no? Me decía, Quique, ¿tú quieres tener una buena vida? Y yo decía, ya, yo claro que sí. Dice, pues hazte buenas preguntas. Y yo añado una cosa que mi yayo no decía, hazte buenas preguntas y ten el coraje de contestarlas. Hay veces que no nos atrevemos a hacernos ciertas preguntas porque muchas de las respuestas son dolorosas. Y hay veces, y lo veremos más adelante, donde a lo mejor la respuesta es abandonar el proyecto porque el modelo se ha quedado totalmente obsoleto. Pero lo veremos después, porque ahora estamos en la siguiente fase, que es la fase de la aceptación. Y esto de verdad lo digo con mucha humildad y lo digo con mucho respeto. Y lo digo desde que yo he dejado varios modelos de negocio y este es mi cuarto proyecto empresarial. Y si es mi cuarto proyecto empresarial significa que los otros 3 no han ido todo lo bien que se suponía que tenían ir. Entonces, de abandonar proyectos empresariales al menos tengo 3 máster, ¿no? Pues yo no empecé precisamente en el mundo de la formación en la consultoría en habilidades directivas. No empecé desde ahí, ¿sí? Y una de las cosas que he aprendido es que ojalá esos modelos los hubiera soltado antes, porque no hubiera sido tan doloroso. Cuando el modelo estaba agotado, ojalá lo hubiera soltado antes, porque entonces no hubiera sido tan doloroso. Ese es el gran aprendizaje que yo he tenido. Y os juro que cuando este modelo se quede obsoleto, sí que tengo como puntos, porque ahora he aprendido a tener puntos críticos cuando yo sé que tengo que soltar. Porque la aceptación exige aceptar precisamente todas aquellas cosas que no puedo cambiar. Ahí esta frase me encanta, dice, Dios, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría, sobre todo sabiduría y reflexión, para saber cuál es la diferencia. ¿Vale? Hay cosas que no dependen de nosotros. El entorno en la tecnología va a provocar que muchos de los modelos de negocio nuestros se queden obsoletos. Todo modelo de negocio tiene su ciclo de vida, igual que tiene un ciclo de vida un ser humano o un ser vivo. Todos los modelos de negocio tienen su ciclo de vida. Y hay que ser también inteligentes como empresarios y empresarias para saber cuándo debo soltar, a aceptar que el nuevo entorno hace incompetitivo mi modelo de negocio. Pero ahí os voy a dar estrategias también, ¿vale? La aceptación pudiera parecer que es resignación. No, no me resigno. Le pongo inteligencia a aquellas cosas que no puedo cambiar. La aceptación precisamente es responsabilidad, es enfocarme en aquellas cosas que sí que puedo cambiar, ¿no? Y evidentemente la aceptación me aleja del sufrimiento, porque estar pensando en aquellas cosas que no puedo cambiar es síntoma de sufrimiento, ¿vale?
Decía Buda que la raíz de todo sufrimiento es el apego. Y lo reconozco, es complicado desapegarse de nuestros negocios, pero son negocios. Mirad, yo no digo que soltemos ahora, por supuesto, a veces se malinterpreta lo que estoy diciendo. Digo que quitemos, reencuadremos la posibilidad de que a lo mejor el negocio, puede ser que el modelo de negocio se ha quedado obsoleto y que ya en el entorno no puede competir. Que aceptemos eso, porque cuando aceptamos eso, nuestro estado emocional cambia. Y es posible que nos invite a ver otras oportunidades o otros modelos de negocio, incluso nos pueda invitar a ver con innovación un reencuadre en mi nuevo modelo de negocio. Pero cuando yo estoy tan apegado y estoy muy conectado al sufrimiento, como estoy otra vez en modo supervivencia, incapacito mi capacidad de pensar. Pensadlo bien, pensadlo bien. La vida no es tan seria. Yo he perdido 3 negocios, o este es el 4.º negocio, ¿no? Y sigo aquí. Y el gran reencuadre que yo he hecho es que por cada modelo de negocio que se me quedó obsoleto en su momento y me tuve que reinventar, yo profesionalmente he crecido. Por lo tanto, hoy, con 48 años, soy mejor empresario que cuando empecé en el 98. Mi primer proyecto empresarial lo empecé en el 98. Prácticamente al acabar la carrera. Yo acabé la carrera en el 96 y en el 98 pues ya fui emprendedor. ¿Sí? Entonces, bien, siempre que hay una pérdida, tenemos que ver con optimismo de que puede haber otra serie de ganancias. Y eso me libera. Y si me libera de esa tensión, me capacita de mejor manera para, si hay alguna oportunidad de hacer sobrevivir el modelo en el que estamos, y ahora os voy a dar estrategias para hacer sobrevivir el modelo en el que estamos, si hay alguna oportunidad, tener la capacidad de verla. Porque cuando estoy conectado al sufrimiento, la capacidad de ver oportunidades disminuye y mucho. ¿Vale? Por lo tanto, oye, vamos a soltar ese de va a ser la muerte definitiva el yo que perder el negocio. Oye, no. Millones de personas se arruinan y vuelven otra vez a sobrevivir, vuelven a reencuadrar la vida. Y a ver, con esto yo os digo, no estoy diciendo que hay que soltar el negocio. No, vamos a ver todas las posibilidades. Pero no os apeguéis al sufrimiento. Yo digo que no os apeguéis a ese sufrimiento. ¿Vale? Suena duro decirlo, como os lo he comentado, pero los modelos de negocio también tienen ciclos vitales. Tienen una introducción, tienen un crecimiento, tienen una madurez y tienen un declive, y muchos modelos de negocio tienen muerte. Modelos de negocio de hace 30, 40 años hoy no existen. Por ejemplo, pensar, imaginaos el que de alguna manera fabricaba cassette, cintas de cassette, o el que revelaba fotografías como Kodak. Y no es una cuestión nuestra, no es una cuestión de ser malos empresarios. Es una cuestión de que un modelo de negocio que en un momento fue totalmente exitoso porque generaba unas ventajas competitivas, puede ser que en un entorno cambiante, tecnológico y globalizado como el que vivimos, de repente ese modelo de negocio no satisfaga las necesidades del mercado. Por lo tanto, cuanto antes suelte y como empresario vuelva a crear un nuevo modelo de negocio que vuelva a tener un nuevo de cicla para volver a ser rentable, pues tanto mejor. Yo creo que es inteligente volver a reconstruir nuevos modelos o desapegarme del modelo que no funciona por volver a construir con los recursos que yo tengo un nuevo modelo. Porque ¿qué es lo que ocurre en muchos empresarios y empresarias cuando se apegan a su modelo? Que gastan todos los recursos en intentar hacer sobrevivir y al final, cuando ese muere, no tienen recursos para empezar algo nuevo. Vamos a ser inteligentes. Son negocios, no son personas, son cosas. Son cosas. Creo que la gente hoy sufrimos mucho porque nos apegamos demasiado a las cosas. Los negocios no. Bueno, pues ya está. Ahora, cuando muere, pues ha muerto y a seguir. Y tener el estado emocional para volver a reinventarme, porque somos empresarios y empresarias, somos emprendedores, ante todo somos emprendedores. Oye, ¿cómo puedo yo saber que mi negocio se ha quedado obsoleto? Cuidado que estamos en una situación de crisis y puede ser temporal, pero muchos de los modelos de negocio que hoy conocemos, provocados por la aceleración que ha provocado este COVID en la transformación digital, se van a quedar obsoletos. Por lo tanto, debemos tener diferentes estrategias. Y ya empiezo a entrar en las estrategias. Algunas estrategias para reinventarme el nuevo modelo de negocio. Cambiar de nicho, digitalizar el negocio, crear innovación, meterle productitos nuevos. Por ejemplo, yo he creado una nueva innovación en mi producto y es que a todas las formaciones yo le añado un informe de diagnóstico. Muy pocas empresas de formación añaden informes de diagnóstico en paso 1 de cómo se encuentra el alumno y ese informe de diagnóstico es único para los alumnos. Por lo tanto, antes de incluso empezar un proceso de formación, el alumno ya sabe desde dónde parte. ¿Cuántas empresas de formación hacen eso?
pocas, muy pocas ni casi ninguna, al menos como incluido dentro del producto, ¿no? Pues esa es la pequeña innovación que yo he generado. Aparte, lo que os he comentado, genera innovación porque las formaciones las puedes hacer mixtas o incluso si quieres puedes hacerla totalmente digital. Por lo tanto, lo que he hecho es engrandecer mucho el modelo. Incluso he generado un nuevo producto que es como una especie de tarifas planas. Bueno, pues le he dado un poco la vuelta al modelo del negocio, ¿no? Porque intuyo que ahora, con el COVID y con la aceleración que ha provocado la transformación digital, el negocio va a ir por otro lado. Mi modelo se había quedado obsoleto y si yo me apego a ese modelo, dentro de 4 o 5 años yo no podría competir en el mercado. Estoy totalmente seguro de eso. Vamos a ver ejemplos de cambios de nicho de mercado, para que veáis un poco el ejemplo, ¿no? Os he hablado antes de, imaginaros, ¿alguien invertiría, de los que estáis ahí, alguien invertiría en cintas de cassette, en una empresa que hiciera cintas de cassette? Toñi, tú que estás por ahí, que te veo así como en primera plana, ¿invertirías en una empresa que hiciera cintas de cassette? De cassette de Walkman. No, ahora mismo no. Seguro que No. sí que hay una línea de negocio chulísima, pero ahora mismo no la veo. Claro, porque evidentemente estamos en un entorno totalmente digitalizado, tenemos el Spotify, ¿quién consume cintas de cassette, no? Pues fijaros, se están forrando. Esto es una empresa que compró a otras empresas que se dedicaban a fabricar cintas de cassette y las compró a precio de saldo. Yo creo que incluso algunas les pagaron por quitarle las maquinarias de allí. ¿Sí? Y esto es lo que hicieron en esta estrategia, fue cambiar de nicho. En vez de irse al nicho de gente que escucha música, se fue al nicho de los nostálgicos, al nicho vintage. Y lo que hacen es, tú les pides la música, les pides la cinta y los vintage la compran a precio de oro ese cassette, porque hoy por hoy son los únicos que diseñan cassette. Y lo hacen muy customizado. Por ejemplo, se forraron, ¿habéis visto la película de Guardianes de la Galaxia? Sí. Sí, sabéis que el protagonista lleva un Walkman, aunque está en un entorno futurista, él lleva un Walkman de la Tierra y siempre que va a entrar en batalla se pone su Walkman. Pues se forraron haciendo una cinta específica con esa canción que escucha o con esa banda sonora que escucha el personaje de Guardianes de la Galaxia. Entonces pareciera mentira, dices, hostis, pero como una empresa que se dedica a hacer casetes se está forrando, ¿por qué ha cambiado de nicho? Se ha ido a un nicho totalmente diferente. Claro, si quiere competir con Spotify, o quiere competir con iTunes, o quiere competir con todo lo que ahora está apareciendo en la transformación digital, en la forma de consumir música, va a tener los días perdidos. Pero de repente ellos dijeron, no, nuestro nicho no son la gente que consume música, nuestro nicho es el que guarda cosas viejas. Cambian de nicho y se forran. ¿Y sabéis por qué se forraron? Porque son los únicos. Por eso se forraron. Busca nichos donde seas el único y tendrás supervivencia de por vida. Otra de las cosas que puedes hacer es digitalizar el negocio. Ahora estamos en plena transformación digital. Todos y todas los que estáis ahí tenéis que sentaros con vuestros equipos y ver qué partes del proceso podéis digitalizar. Digitalizar, tenéis que, de alguna manera, saber lo que es la transformación digital y lo que es digitalizar procesos. Son totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando se pasó de las cassettes a los CDs, en realidad lo que se hizo es digitalizar un proceso. Pero el negocio era el mismo. Al final era un señor o una señora que cantaba, lo grababa en un estudio, se pasaba a un soporte físico, antes era el cassette, luego el vinilo, luego se pasó al compact disc, pero luego se distribuía de la misma manera. Eso no es transformar digitalmente el negocio, eso es digitalizar un proceso. Pasar la cinta que era analógica a algo digital, pero el negocio sigue siendo el mismo. La transformación digital es lo que hizo Spotify o lo que hizo iTunes. Llevó todo el negocio al mundo digital. Ya no había soporte físico, ya no había canales de distribución, ya no había gente que vendía, ya no había absolutamente nada. Eso es hacer una transformación digital. Entonces, cuidado cuando... Yo escucho muchas veces a empresarios y empresarias y me dicen, no, yo he digitalizado la empresa. Digo, ¿qué has hecho? Dice, he puesto la página de Facebook. Hostis, eso no es digitalizar la empresa. Eso es un proceso que tú tenías, que era la promoción, lo has llevado a un canal que es en principio digital, pero tu negocio sigue siendo el mismo negocio analógico de antes. Y no está mal, cuidado, que hay muchos negocios que va a ser complicado digitalizarlos y siempre van a necesitar, ¿no? Yo intuyo, espero, así lo espero, porque parte de nuestro modelo de negocio va a ser en la experiencia, que habrá parte de gente de nicho de mercado que va a querer consumir la experiencia del docente en el aula. Bueno, lo he intuido, si me equivoco, pues llevaré a la organización, pues posiblemente a un callejón sin salida, pero intuyo que va a esa parte. Eso sí, lo he cambiado de nicho
Y esa experiencia quiero hacerla más brutal todavía y evidentemente con un valor añadido mucho mayor y evidentemente mucho más rentable que antes. Lo que antes valía X, ahora va a valer X elevado al cuadrado. ¿Sí? Ese es el nuevo modelo de negocio. ¿Vale? Crear también innovación. Otras veces lo que podemos hacer es cambiar el posicionamiento de marca. Esto es otra estrategia, es decir, mira, esto es una estrategia que hace Dunkin' Donut. Dunkin' Donut se llama Dunkin' Donut, pero dicen, bueno, antes se nos recordaba porque vendíamos donut, pero ahora queremos hacer cafeterías. Entonces ellos cambian el modelo de negocio, ya no vendemos donut, sino que ahora te invitamos a que tomes un café mientras te tomas un donut. Y sigue siendo la misma empresa, cambian los espacios, pero ya no se llama Dunkin' Donut, se llama Dunkin' Coffee. Porque ya no quieren vender donut, lo que quieren hacer ¿qué es? Que te tomes el café mientras mojas un donut. ¿Tiene sentido? Sí. Nuevo modelo de negocio, ¿cómo genera innovación? Pues un ejemplo típico también es Starbucks, ¿no? ¿Cómo ha revolucionado el mundo de las cafeterías? Entonces dice Starbucks, ¿cuál es el nuevo modelo de negocio? ¿Vender café? No. ¿Cuál es el nuevo modelo de negocio de Starbucks? Starbucks no vende café. ¿Qué vende Starbucks? Vende experiencia. El CEO de Starbucks, yo lo escuché en una entrevista y él decía, en Starbucks hacemos de todo menos vender café. Lo que hacemos es generar espacios para que la gente venga a escuchar música, generamos espacios para que la gente venga a charlar, generamos espacios para que la gente se haga preguntas, generamos espacio para que la gente venga a reflexionar, generamos espacio para que la gente venga a disfrutar. En todo ese discurso no dijo nunca vendemos café. Eso es cambiar el posicionamiento de marca. ¿Y qué han hecho los pájaros? Como ya no venden café, ya no venden a 1 euro, sino que lo venden a 4 pavos, 5 pavos. Porque no te están vendiendo café, te están vendiendo experiencia. Pensad una cosa, y esto es importante y esto quiero que lo grabéis a fuego. En un entorno digitalizado, donde, y os lo dice un informático, donde prácticamente muchos de los procesos que hoy entendemos se van a digitalizar, es decir, lo va a hacer una máquina, un robot o una inteligencia artificial. Yo tengo por ahí una ponencia de cómo se está transformando digitalmente las cosas y lo flipáis, porque ya hay un restaurante, ya hay una cadena de restaurantes en Japón donde no hay un puñetero ser humano en el restaurante, es una cadena de sushis. Tú entras a la cadena, te atiende un robocito, el robocito te asigna la mesa, pones en la mesa hay una pantallita, en la pantallita tú tecleas la comanda, hay unas máquinas en cocina, las máquinas diseñan, o sea, lo que hacen es cocinar el sushi y por una cinta teletransportadora te llega el sushi a la mesa. No hay ni un puñetero camarero, no hay ni un puñetero cocinero. La única ser vivo que hay allí es la persona que echa arroz y echa el atún y le echará el aceite a las maquinitas dichosas. Fijaros hasta qué punto estamos en un proceso de digitalizar prácticamente todo. Lo más complicado de digitalizar, y esto quiero que lo grabéis a fuego porque va a ser prácticamente la única estrategia donde vamos a poder competir, si es que no queremos digitalizar el proceso, va a ser en el mundo de las emociones. Lo más difícil de digitalizar es el proceso emocional de un ser humano. Por lo tanto, añadir emoción a vuestra experiencia con el cliente. Siempre que haya emoción, será más difícil de digitalizar. Cuidado que al final, dice yo, en la Universidad de Jaén, donde yo trabajo, un poco el que hizo pues de padrino mío para que yo fuera profesor allí, él es el director del departamento de inteligencia emocional, o sea, inteligencia artificial y robótica. Y él me dice, Quique, que lo sepas, que la ciencia dice que al final las emociones también se van a poder digitalizar. Pero sí que es cierto que es lo más lejano de poder transformar en un código. Por lo tanto, darle una vuelta cuando os juntéis con vuestros equipos, de qué manera podéis poner emocionalidad a cualquier proceso. ¿Cómo podéis añadir más emoción? Cuanto más emoción haya, menos capacidad de digitalización va a haber, ¿no? Mucha venta, yo que hago mucho entrenamiento comercial con mis clientes, mucha venta ya se ha digitalizado. Prácticamente los procesos de Amazon son totalmente digitales, ¿no? Bien, en un mundo digitalizado, los vendedores, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Bien, habrá ciertos productos o servicios donde necesiten de emoción y de repente ya no vamos a ser vendedores, vamos a ser consultores. Vamos a invitar a través de la emoción a que nuestros clientes viven una experiencia propia en la compra. Si no hacemos eso, que es lo que ha hecho Starbucks, estamos condenados pues un poco a ser poco a poco ganados por las máquinas, ¿vale? Por lo tanto, siguiente reflexión es métele emoción, ¿vale? Mira a ver dónde puedes innovar.
Otro ejemplo de innovación brutal. Esto sí que es un ejemplo de transformación digital. ¿Sabéis cómo empieza el modelo de negocio de Netflix? Netflix lo que hacía en su modelo de negocio, en sus orígenes, era llevar el cine a casa. Era un videoclub que tú a través de Internet solicitabas la película y te lo llevaban a través de un mensajero. O sea, te llevaban la cinta a casa y tú la devolvías después. Te llevaban la cinta mientras tú estabas un sábado, no querías salir, pues Netflix te llevaba la cinta a tu casa. Estos sí que han transformado digitalmente el negocio. Han quitado todo el analógico y se han transformado totalmente en digital. Y pasan de 6.000 y pico empleados base de Netflix a 300 y pocos. Lo que es la base de Netflix. Luego generan otros negocios secundarios, todo lo que tiene que ver con el cine, con la producción, con los actores. Generan otros sueldos, pero van por otro lado. Ellos son muy poquitos porque han digitalizado totalmente el negocio. Bien, pues darle una vuelta. ¿De qué manera podéis digitalizar procesos? Sexta fase. Hay que entrar en acción. Ya hemos entrado, acordaros, negación, luego aparece el enfado, porque a mí, luego aparece el miedo, estoy a punto de perder el negocio, aparece la tristeza porque algunos hemos perdido ciertas partes del negocio, hay que aceptar que hay ciertas cosas que yo no puedo cambiar, ¿vale? Y yo siempre decía que hay 3 tipos de asuntos y ahora lo vamos a ver después. Los asuntos de Dios, los asuntos de los demás y mis propios asuntos. Pues la acción tiene que ver con conectarme con mis propios asuntos. He aceptado que hay cosas que no puedo cambiar y ahora reflexiono sobre qué cosas me tocan a mí y de las cosas que me tocan a mí no tengo que dejar absolutamente nada fuera, ¿vale? No tengo que hacer absolutamente nada. Por lo tanto, en esta fase es lo que os decía Millayo. Centraros en vuestros asuntos. Siempre que pongáis energía en asuntos que no dependan de vosotros y de vosotras, os vais a poner en modo supervivencia. Acordaros, modo supervivencia es más emoción, menos capacidad de pensar, más agobio, más irme. Acordaros de la gráfica de Yerke y Dodson, no lo digo yo, lo dicen 2 psicólogos. Acordaros de Yerke y Dodson, que hacen ese estudio que prácticamente todo lo que tiene que ver con el trabajo del estrés está basado en esa gráfica de Yerke y Dodson, nos vamos a ir a esa zona. Por lo tanto, yo os invito de que cojáis este domingo un buen cafetico con leche, os vayáis a la sala de crítica, ¿vale? El pensamiento crítico o la de planificación y saquéis a una hoja todos y cada uno de los pensamientos que tengáis sobre el negocio. Lo escribís, permitiros simplemente escribir. Y luego todos esos pensamientos que tenéis sobre el negocio, ponerlo en esa gráfica. ¿Qué depende de mí? ¿Qué puedo influenciar aunque no depende de mí? ¿Y qué no depende absolutamente nada de mí? Y ya yo siempre me decía, Quique, hay 3 tipos de asuntos. Los de Dios, los de los demás y los tuyos. Tú siempre a los tuyos. Y era una persona muy sabia porque cuando yo llegaba con alguna murga, ahí en veranito, me decía, ¿por qué estás enfadado? No, porque es que son las 6 de la tarde y el Kiko es la única tienda que había en esa época para comprar golosinas y el Kiko todavía no ha abierto y yo quiero ir a las golosinas que queda con los amigos que me voy al río. Y me decía él, muy sabio, decía, que abra la tienda, ¿de quién depende? ¿De qué es? ¿De Dios, de los demás o es tuyo? Digo, pues ya yo del Kiko. ¿Y eso? Digo, pues de los demás. Dice, pues entonces yo no gastaría demasiado tiempo en pensar en eso. Y así me quedaba. Otro día me encontraba, ¿por qué estás enfadado? Pues no, que mañana dice que va a haber tormentas y la Yaya no nos deja ir al río. Y él me volvía a conectar otra vez con la responsabilidad. ¿Las tormentas de quién depende, cariño? Me decía. ¿De Dios, de los demás o es tuyo? Digo, pues las tormentas eran de Dios. Dice, pues entonces yo no gastaría demasiado tiempo en pensar en las tormentas, porque eso no depende de ti. Y él me hacía siempre la reflexión y me decía, ya que no vas a ir al río, ¿qué vas a hacer entonces mañana? Porque eso que decidas hacer sí depende 100% de ti. Qué sabio era Millayo, ¿verdad? Y no salía en las frasecicas de Pablete Coelho. Sí, pues eso es lo que yo os invito. Tirar a un papel todos vuestros pensamientos. Conectaros con los que dependen de vosotras. Bien, en la planificación va a haber muchas cosas que no dependan de vosotras y hay otras cosas que sí. Por ejemplo, que abran el confinamiento ahora mismo para hacer otras formaciones no depende de mí. Yo no gastaría demasiado tiempo en eso. Ahora, ese tiempo lo voy a gastar en ¿qué? ¿O lo voy a invertir en qué? En llamar en todos los clientes que me han vuelto a cancelar todas las formaciones presenciales que tenía en enero y en febrero, me las han cancelado otra vez todo, y en vez de volver otra vez a entrar en ese ciclo de modo supervivencia, en ese tiempo es, de alguna manera, persuadirles, es decir, me voy a la zona de la influencia, porque tampoco depende de mí, persuadirles que no sea una cancelación, que sea una postergación. Y al menos les he convencido de que pongo una fecha. Yo les he dicho, oye, vamos a ser flexibles, ponme una fecha.
Ya, pero si luego se cancela, si el más perjudicado soy yo, que es el que tiene que tal. Tú ponme una fecha. Y así que he generado al menos compromiso con mis clientes. Que si saliera, oye, ¿que no sale? Pues me vuelvo a tocar otra vez y eso me toca a mí, volverles a llamar para volver otra vez a darle otra patada. Y eso sí me toca a mí. Pero si me pongo otra vez en modo supervivencia, vaya mierda, me han cancelado todo, pues otra vez 2 meses en el dique seco, no voy a salir, pues esto se me viene arriba, estoy ya metido en casa. Eso no depende de mí. Que cambien el confinamiento, no depende de mí. Que cambien las leyes, no depende de mí. Que cambie el ciclo económico, no depende de mí. Ahora, mi plan con respecto a eso que ha pasado, sí depende de mí. Conectaros con todo lo que dependa de vosotras. Conectaros con todo lo que dependa de vosotras. Toda la energía a lo que depende de mí. Parte de la energía a aquello que no depende de mí, pero puede influenciar. Oye, pues a lo mejor al Kiko podía influenciarle. Oye, Kiko, macho, y voy todos los días, podías abrir a las 6 en vez de a las 7. Pero al final tengo que aceptar. Acordaros de la palabra aceptación. Que el Kiko podía decidir que él quería abrir a las 7. Por lo tanto, haz en la zona de influencia lo que tengas que hacer, acepta que a lo mejor eso no se da como se tiene que dar. Y olvídate todos los asuntos de Dios. Olvidaros de todos los asuntos de Dios. Cuanto más tiempo pasen los asuntos de Dios, más vas a activar en el móvil el modo supervivencia. Y acordaros, modo supervivencia, estrés, ansiedad, agobio, poca capacidad de pensar. Seguimos avanzando. Me encanta. Siempre, yo he conectado mucho con esa palabra responsabilidad, pero me encanta una vez que en un libro leí esto. Responsabilidad es la habilidad de responder. ¿Qué diferente es? Cuando estoy en modo supervivencia, no respondo, reacciono. Soy como un perro. A un perro le atacas y él reacciona y muerde, sin ver las consecuencias. La diferencia entre reaccionar y responder es que genera libertad. Cuando yo reacciono, soy esclavo de esa reacción. Cuando yo respondo, elijo qué tipo de respuesta quiero dar a ese estímulo. Cuando yo cojo responsabilidad y cojo control de mi estado emocional, puedo elegir y puedo reflexionar entre diferentes alternativas. Y eso no me hace esclavo de las alternativas, me da opciones. Responsabilidad, acordaros de esto que es tremendamente interesante, la habilidad para responder. Voy a pasar esto. Y es interesante también, ¿no? Y para mí esto, siempre lo digo en todas mis conferencias, creo que sale porque es el libro prácticamente que me cambió mi forma de ver la vida. Y mira que Miyayo me hablaba mucho de la responsabilidad, pero creo que conecté todo lo que me decía Miyayo cuando yo esos veranos los pasaba en Ablanque, cuando leía a Víctor Frank, ¿no? Y este señor, muchos los habéis conocido, seguro, de otras conferencias o habéis leído su libro, que es El hombre en busca del sentido. Y este señor, cuando veo la situación que estamos pasando de COVID, vale, es una situación tremendamente jodida. Y no es porque mal de muchos consuela de tontos, es por conectarme con situaciones que también hay jodidas, ¿no? Y este señor era judío y vive en la Viena nazi y lo llevan a Auschwitz. En ese libro, El hombre en busca del sentido, cuenta sus vivencias en Auschwitz, ¿no? Y hay una frase que es demoledora, que a partir de ahí, pues si no me diera casi miedo a las agujas, me la tatuaría en el pecho. Pero como que me da miedo a las agujas y seguramente mi mujer no me deje tatuarme en el pecho, pues no me lo he tatuado. Y él decía que las últimas libertades del ser humano es la libertad de elegir, acordaros otra vez con la palabra responsabilidad y responder, la libertad de elegir con qué actitud voy a afrontar esto que yo no he elegido. ¿Vale? Nadie de aquí, de los que estáis ahí detrás de las cámaras, habéis elegido esta situación de COVID. Pero la última de vuestras libertades, incluso si el negocio se tiene que cerrar, es elegir la actitud con que vais a afrontar esa situación. Y esto me parece precioso, porque aquellos que seáis papás y mamás, es una de las cosas que más ejemplo podéis dar a vuestros hijos y a vuestras hijas. Que ellos vean en vosotros que tenéis la capacidad de elegir una buena actitud para afrontar aquellas cosas que desgraciadamente yo no puedo elegir. Y eso me lo enseñó Miyayo por un lado, pero yo lo conecté muchísimo con Víctor Frank. Elegir el estado emocional que yo pongo, es decir, la actitud con que yo afronto la vida por muy jodida que se me ponga. Mira, os voy a poner un trocito de conferencia. Esto lo podéis buscar. Si buscáis en YouTube la última conferencia, la podéis ver entera. Yo os recomiendo que la veáis. ¿Vale? Yo os recomiendo que veáis esta conferencia entera. Yo os pongo un trocito. Os doy el canapé. So I'm reprising a talk that I gave in September at Carnegie Mellon University. There's an academic tradition called the last lecture. Hypothetically, if you knew you were going to die and you had one last lecture, what would you say to your students?
Well, for me, there's an elephant in the room. And the elephant in the room is that for me, it wasn't hypothetical. I've been fighting pancreatic cancer. It has now come back after surgery, chemotherapy, and radiation. And the doctors tell me there's nothing more to do and I have months to live. These are my most recent CT scans. The pancreatic cancer has spread to my liver. There are approximately 12 tumors. I don't like this. I have 3 little kids. Let's be clear. This stinks. But I can't do anything about the fact that I'm going to die. I'm pursuing medical treatments, but I pretty much know how this movie's going to end. And I can't control the cards I'm dealt, just how I play the hands. Now, if I'm not morose enough for you, I'm sorry to disappoint, but I don't choose to be an object of pity. And in fact, although I'm going to die soon, I'm actually physically very strong. In fact, I'm probably physically stronger than most of the people in this audience. Creo que este trozo de conferencia resume exactamente lo que nos quería decir Víctor Frank. Por muy difícil que se ponga la vida, puedes elegir lo último de las libertades del ser humano, la actitud con que quieres afrontarlo. Esa conferencia, evidentemente, es una conferencia de hace muchísimos años, habéis visto ahí a Oprah, que está muy jovencísima, ¿sí? Evidentemente, Andy ya no existe, ya no está, por lo menos en este plano. Y esa conferencia todo lo que nos da es miel, de cómo puedes tener una actitud adecuada para afrontar una situación complicada, en el caso de él, que se iba a morir dentro de 2 meses, con 3 hijos. Y eso es. Y esto no es, otra vez, os vuelvo a repetir consuelo de tontos, es que este tipo de personas nos sirvan de ejemplo, porque habrá cosas en la vida que no vamos a poder elegir. Y hay veces que la vida, y lo hemos visto, y esta pandemia nos ha enseñado, porque posiblemente algunos de vosotros y vosotras incluso habéis perdido seres queridos. Yo he perdido a mis 2 abuelos. Mi mujer no ha sido de esta pandemia, pero mi mujer también sabe mucho de esto, porque ella ha perdido a 3 hermanos, padre y madre. Entonces, la vida se puede poner complicada, claro que sí. Ahora, mi mujer también me ha enseñado, con ese contexto de vida complicado, es que hay una cosa que puedo decir, que es la actitud con que afronta eso. Para mí, mi mujer, como ha afrontado eso, es un ejemplo de vida. Gracias a Dios tengo muchos maestros. Siguiente, busca una estrella polar. Buscar una estrella polar, ¿qué significa? Mirad, una de las cosas que yo he hecho en el equipo es no ser, como decía Toña al principio, ¿no? Vamos a pensar en planes estratégicos, pero vamos a concentrarnos, y nosotros hemos puesto nuestras estrellas polares a 90 días. La estrella polar renovó totalmente o revolucionó totalmente la forma de navegar, porque los navegantes de antaño se dieron cuenta que la estrella polar nunca se movía, siempre apuntaba al norte. Por lo tanto, empezaban a diseñar sus cartas, ¿no? Sus cartas navales a través de esa orientación que tenían hacia el norte. Y así podían dirigir el barco hacia el norte, este, oeste o el sur, según donde ponían esa estrella polar. Yo os invito a todas a que pongáis una estrella polar hacia adelante. Pero esa estrella polar no tiene que ser un plan estratégico de 1 año. Poner estrellas polares, yo por ejemplo he decidido en mi equipo que nos ponemos estrellas polares de 3 meses. Eso sí, una vez que tenemos la estrella polar, ahí, a 3 meses vista, estamos hablando de 90 días, diseñamos un plan de acción. Una vez que he diseñado ese plan de acción para llegar a 3 meses vista, en el contexto en el que nos encontramos, lo que hacemos es remar, 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 remar. ¿Qué ocurre? Que como a todos, me imagino, nos llegan un montón de posibles oportunidades. No nos permitimos desenfocarnos, porque si no perdemos la capacidad de saber si ese destino era el adecuado o no. Es decir, también no nos permitimos desenfocarnos para medir. Es el momento de medir. Hay que medir totalmente todas las acciones. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados. Entonces, me pongo un plan a 90 días y empiezo a ejecutar. Y cada semana medimos. Cuando nos llegan posibles oportunidades, nuestra estrella polar, enfoque, 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 medir y enfoque, medir y enfoque, medir y enfoque. Esto suena a remeros, ¿verdad? Remad, remad, remad. ¿Qué es lo que ocurre? En un mundo totalmente digitalizado, en un mundo que estamos en el mundo de la información, nos llegan contextos de todo tipo. De repente, pues siempre te va a llegar alguien con toda la buena intención del mundo. Pues tienes que hacer post en Facebook, pues tienes que hacer un canal de YouTube, pues tienes que hacer no sé cuántos, pues tienes que hacer no sé qué. Yo ese tipo de cosas no es que las desecho, pero yo lo pongo en un cajón que le llamo el cajón de algún día. Y el cajón de algún día significa, no desecho esa idea,
no desecho esa opinión, no desecho ese consejo, lo apunto y lo meto en ese cajón, porque ahora toca ir a la estrella polar que me he marcado a 90 días. Porque si no, me desenfoco, pierdo energía. Todos los recursos, los poquitos recursos que tenemos, tienen que ir a esa estrategia y saber si esa estrategia nos lleva a esa estrella polar. Una vez que hemos llegado a esa estrella polar, o a lo mejor es posible que no hayamos llegado, por ejemplo, pues no nos esperábamos otra vez este confinamiento y esto pues nos ha creado una tormenta en el camino. Bueno, no pasa nada, reconducimos, pero no perdemos la estrella polar. Oye, tenemos esta tormenta, la estrella polar la sigue ahí, cuando pase la tormenta seguimos remando. Ahora, ¿qué podemos hacer en la tormenta? Por lo que podamos, metafóricamente la tormenta, se baja las velas, lo que se tenga que hacer. Nosotros estratégicamente lo que hemos hecho es acometer el nicho de otra manera, preparándonos otra vez cuando otra vez la tormenta escampe. Pero sin perder foco a la estrella polar. ¿Entendéis este concepto? Planificaciones cortas. Planificaciones cortas. Poneros el objetivo corto, remad y medid. Medad y remid. Cuando lleguen cosas al cajón de algún día, cuando lleguéis a los 90 días, cogéis el cajón, oye, ¿ha sido éxito o no éxito? Se reflexiona, cogéis el cajón e implementáis nuevas estrellas polares. Pero ahora los planes tienen que ser cortos. Metas cortas, mide los resultados, no te desenfoques, sigue el plan. ¿Sabéis lo que ocurre cuando me desenfoco? Que luego, si no he llegado, pues no tengo claro por qué no he llegado. Mi capacidad de medir se ve mermada. ¿Entendéis esto? Esto es muy de informático, claro, al final es muy de planificación estratégica. Pero si yo he virado por cualquier circunstancia, luego si no he llegado, no sé si es que el plan no era el bueno o no he llegado porque he virado. Entonces, al final, como no sé si el plan es bueno, no puedo reajustar el plan. Solo puedo saber si el plan es bueno o es malo si esos 90 días he estado solo ejecutando el plan. Tiene sentido, ¿verdad? Estamos en una época de medir mucho. Y ya os digo, como metéis desenfoques en los planes, no vais a saber si el plan ha sido bueno o ha sido malo y podéis otra vez volver a meter recursos en un plan malo, ¿vale? Equivocadamente. Siguiente, lo decía Toñi, y lo dice, no sé si hay, creo que Toñi, soy del Atleti, ¿no? En vuestra casa, Toñi. Yo soy una cholista, yo soy partido a partido. Bueno, ya lo sabes. Claro, pues adoro al Cholo. Pues es que el Cholo es un máquina, en muchos sentidos, pero esta frase cada vez la tenemos que coger más. Es, una vez que has planificado, partido a partido, no te agobies. Yo, además, planifico, ¿no? Nos reunimos en el equipo, diseñamos nuestra estrella polar, diseñamos el plan, diseñamos la estrategia, nos repartimos tareas y siempre le digo a mi equipo, mañana lo que toque mañana. No, y si me hablan del jueves, estamos a martes. El jueves hablaremos del jueves, hoy estamos a martes. Por eso tuvimos la reunión de planificación. El viernes, cuando nos volvamos a juntar y reajustemos otra vez y midamos, hablamos. Pero no me digas ahora que es que a lo mejor sí, que a lo mejor nos hemos equivocado, porque ahora hemos decidido accionar. Ahora hemos decidido jugar el partido. Si luego el balón no entra, reflexionaremos por qué no ha entrado y reajustaremos el plan. Pero si estamos constantemente cambiando el plan, al final no tengo momento para medir. ¿Entendéis este concepto? Paso a paso, mide. No mezcléis. Yo siempre digo que no hay que mezclar. En la planificación operativa y estratégica no se debe de mezclar. Hay un momento para la reflexión y hay un momento para la acción. No es bueno mezclarlo. No es bueno mezclarlo. Cuando un jugador de tenis que está entrenando, si piensa demasiado durante el partido, pierde el partido. Cuando juegas al tenis, tienes que jugar al tenis. Una de las cosas que más hacen los jugadores de tenis es trabajarse su diálogo interno, acallar sus pensamientos mientras juegan la pelota. Solo piensan en la pelota. Solo piensan en la pelota, en lo que tienen que dar, en el golpe concreto que tienen que dar. No tienen que hacer nada más y ni siquiera piensan, dejan que su cuerpo ya reaccione. En la parte operativa pasa un poco igual. Por eso no es aconsejable tampoco dejar las revisiones a 3 meses vista, porque te puedes dar el palo. Es decir, si tu estrella polar la has definido a 90 días, no midas a 90 días, porque te puedes dar el palo. Mide semana a semana, mide cada 3 días, según cuánto de convulso esté vuestro contexto. Claro, os he dicho que lo que a mí me vale, a lo mejor a vosotros no os vale. Nosotros medimos, planificamos, medimos el viernes, reajustamos y seguimos tirando hacia nuestra estrella polar. Ese es un poco el concepto, ¿vale? Seguimos tirando hacia nuestra estrella polar. ¿Que vosotros queréis reajustar cada 2 días? Reajustar cada 2 días. Pero en esos 2 días, hacer. En el hacer vais a tener hechos, vais a tener datos.
vais a hacer que la incertidumbre sea menos incierta. ¿Se entiende este concepto? Claro, hacer que la incertidumbre sea menos incierta es, si hay niebla, ¿cómo puedo ver el quinto paso? Si hay niebla y solo veo 2 pasos, la única forma de ver el quinto paso es llegando al cuarto. Es la única forma que tengo de ver datos en el quinto paso. Si constantemente estoy reflexionando y virando la nave, nunca llego al cuarto paso, nunca sabré qué hay en el cuarto paso. Sabré que hay en el paso 2 del plan 1, luego sabré lo que hay en el plan 3, o sea, en el paso 3 del plan 4, pero en el cuarto paso nunca llegaré. Entonces, la única forma de hacer más cierto la incertidumbre es navegar, andar por la incertidumbre, con precaución. Por eso digo que de vez en cuando se para y se mide, se reflexiona. ¿Vale? Mirad, esto es interesante. Posiblemente es una de las personas que empezó. Era un empresario, se dedicaba a unas cadenas de distribución de alimentos, posiblemente los primeros supermercados que hubo en Estados Unidos casi que se los debemos a él, tal y como los supermercados los conocemos ahora. Y es muy innovador en el sentido que fue pues, de los pioneros del marketing y la publicidad, ¿no? Y él decía, la mitad del dinero que gasto en publicidad se desperdicia, lo tiro a la basura. El problema es que no sé qué mitad. Claro, lo mismo pasa con las planificaciones y con muchas de las tareas que nosotros hacemos. En las tareas, en la parte operativa, y esto es bien interesante y aquí os pongo otra gráfica, esta es la ley de Pareto. Pareto es un matemático italiano y nos regala el famoso 80-20. El 80-20 se da en muchos sitios, en muchos contextos. Se da, por ejemplo, en gestión comercial. El 20% de mis clientes me generan el 80% de mi negocio. Se da también en reclamaciones. El 20% de las reclamaciones son el 80% del tipo de reclamaciones total. Se dan en muchas cosas. Y también se dan en tareas y en operativo y en productividad. El 20% de las tareas que hacéis en el día os da el 80% de vuestra productividad. La pregunta que yo os hago es la siguiente. ¿Qué tareas son esas? ¿Por qué? Como en vuestro plan estratégico, o sea, en vuestro plan operativo, es decir, en los pasos para llegar al plan estratégico, tengáis muchas tareas de las del 80% de las de vacío, ¿sí? Que solo os van a dar el 20%, no vais a llevar ese puerto, no vais a llevar ese barco a buen puerto. Entonces, la reflexión que yo os hago es la siguiente. De verdad, ahora aterrizar, y esto se trata ya de aterrizar. Toñi me pedía, oye, yo no quiero una charla espiritual, quiero una charla de verdad que nos des herramientas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo siempre decimos a mi equipo, ¿no? Pedro, Isa, tal, vamos a hacer una cosa. Oye, vamos a coger todas las tareas que hemos hecho esta semana. Y como tenemos para medir, oye, que esto que nos ha dicho, estas llamadas que nos ha dado, estas llamadas a este nicho, qué rendimiento nos ha dado, estas llamadas a este otro nicho, qué rendimiento nos ha llamado, este mailing que hemos hecho, qué rendimiento nos ha dado, ¿no? De todas las tareas, estos posts que hemos hecho, qué rendimiento nos está dando, ¿no? Vamos a empezar a medir y vamos a empezar a quitar aquellas tareas que nos estén dando un bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque nos están ocupando mucha parte del día cuando realmente la aportación al negocio es muy baja. Pero si yo no hago esa reflexión, puedo cometer el error de pensar que una tarea puede ser tremendamente importante porque lo he leído en un libro y alguien dice que esa tarea era importante. Claro, a lo mejor esa tarea era importante para ese negocio, para esa persona que dijo eso en ese libro. Pero para mi negocio, a lo mejor esa tarea tiene un impacto casi residual en el negocio. Por lo tanto, yo os invito, oye, a partir de ahora, hacer un radar de todo lo que hacéis en el día. ¿Qué es lo que hago? Me levanto, tomo un café, llamo a los clientes, me voy a tomar un café con los clientes, me voy no sé qué, luego me vuelvo, luego voy al gestor, voy a no sé qué, todas las tareas. Y vais viendo. Ahora, empezar a medir qué tareas tienen un impacto grande en el negocio, qué tareas tienen un impacto bajito en el negocio. ¿Qué ocurre? Yo no digo de no hacerlas, pero digo dejarlas para el final del día. Dejarlas para cuando estéis más cansadas. Dejarlas para que incluso si os sale una interrupción, esa tarea, como tiene un impacto pequeñito en el día, pues no pasa absolutamente nada. Y las tareas gordas, la que tiene un impacto gordo en el día, muchas de esas tareas gordas que tienen un impacto en la productividad, son tareas tediosas de hacer, que muchas veces solemos dejarlas para el último momento del día. ¡Ay, esto es un rollo! Luego lo hago. Y si luego lo hago, es dejar una tarea que o no lo hago en el día, o lo hago en un estado emocional de cansancio donde mi productividad es baja y donde posiblemente esa tarea no tenga ni la eficiencia ni tenga la calidad que exige tener esa tarea porque tiene un impacto grande en el negocio. De verdad, identificar esas 20% de tareas que os dan el 80% del negocio. Y ahí es donde tenéis que poner todo el foco. Ahora se está hablando mucho, se está poniendo en debate el tema de hacer la jornada laboral reducida.
Y cuando se haga la jornada laboral reducida, y en muchas empresas ya han implementado estos conceptos, claro, estas empresas han estudiado cuáles son las tareas que dan el máximo de rendimiento y lo meten en esas horas. Saben que hay ciertas tareas que si no se hacen tienen un impacto ínfimo en el resultado. Bien, reflexionar. Venga, al menos voy a dejaros que reflexionéis un minutito. ¿Qué tarea sí o sí tiene un impacto crítico en el negocio, en mi día a día? Pues esa tarea la tenéis que hacer en vuestra ventana máxima de productividad. Ese tipo de tareas son las que no se deben dejar nunca, ¿vale? De hacer. O las hago yo o las hace parte de mi equipo. Pero esa tarea sí o sí. Pero hay que medir. Otra vez tenemos que volver a medir. Acordaros, la ley de Pareto. Más. Ya estamos acabando y voy a dejar la ronda de preguntas. Me encanta. Esta es otra de las frases que un poco sirven mi guía. Yo os he compartido, de verdad, muy humildemente, pues un poco todas las personas que han seguido un poco mi guía pues a través de sus frases, sus reflexiones o libros que he leído de ellos, ¿no? Él decía, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás. Claro, en el pasado es donde está la certidumbre total. Ahí están los datos. Pero solo puede ser vivida mirando hacia adelante. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero tiene que ser vivida sí o sí, es decir, mi planificación tiene que ir de presente a futuro. Claro, ¿qué es lo que ocurre en una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo ahora con el COVID? Que miro hacia adelante y no veo absolutamente nada, veo niebla. Aquí hay que apelar, empresarias, a la esperanza. Es que si no apelamos a la esperanza, si no diseñamos un plan de acción, lo bonito de marcarse una estrella polar es que la estrella polar se ve, lo que no se ve es el camino. La situación ahora de incertidumbre, lo que no vemos es el camino, pero la estrella la vemos. Hacia dónde tenemos que llevar el negocio lo tenemos que ver y eso lo tenemos que tener claro en nuestro plan estratégico. Y después, una vez que navegamos, como no vemos los pasos, solo hay que apelar a la esperanza. Me acuerdo que hay una conferencia que hace Steve Jobs en Stanford, donde él utiliza también esta frase, pero él la pone de otra manera, ¿no? Él decía que él hablaba algo así y conecta un poco con la esperanza también, ¿no? Y creo que él, me imagino que se inspiraría en la frase de Kierkegaard. Él decía algo como, los puntos solo los vas a ver atrás, mirando hacia atrás, pero realmente para sobrevivir tienes que conectar los puntos en el futuro. Pero hay veces que esos puntos no se conectan en el futuro y simplemente tienes que tener esperanza, tienes que conectar con el universo, tienes que conectar con Dios, tienes que conectar con tu energía, tienes que conectar con lo que quieras conectar, cada uno que conecte con las creencias, pero siempre hay que tener la esperanza de que esos puntos se van a conectar. Porque si tú en algún momento pierdes la esperanza de que esos puntos se vuelven inconexos, entras en modo supervivencia. Y el miedo, la ira y la tristeza empezarán a manchar tu estado emocional y con ello tu capacidad de pensar. Por lo tanto, tiremos la mirada hacia adelante, reflexionemos para comprender cómo ha ido hacia atrás y tengamos la esperanza de que esos puntos se van a unir. Bien, un día ese emperador salió al jardín y vio a su halcón, a esa ave preciosa volando. ¿Quién ha sido capaz de hacerle volar a mi pájaro?, dijo. Traedme a esa persona, lo llenaré de riquezas. Generación tras generación vivirán en la abundancia. Traedme a esa persona. Buscan a la persona que había provocado hacerle volar ese halcón y encontraron al jardinero. Le llevaron al jardinero a palacio. El pobre jardinero estaba como muy asustado porque no era normal que le llevaran ante el emperador y él sentía que le iban a cortar la cabeza. El emperador, una vez que estuvo delante del jardinero, le dijo: ¿qué has hecho para hacer volar a mi ave? El jardinero, sorprendido, no sabía exactamente qué le estaban preguntando. Sí, mi ave estaba posada en una rama y ahora está volando y surcando los cielos. Era mi sueño y tú lo has conseguido. Te llenaré de riquezas. El jardinero, perpérrito, simplemente dijo: yo no he hecho nada especial, solo estaba talando los árboles. Cuando tocó talar la rama donde estaba el halcón, él simplemente voló. Mirad, nosotros, el COVID, lo que ha hecho es talar la rama donde nuestras empresas estaban aposentadas. Y conectando otra vez con Kierkegaard, ahora, para tener la esperanza de que aquellos puntos se van a unir, una vez que donde estaban nuestras empresas apoyadas, ese cimiento que hoy se ha convertido en arenas movilizas o incluso agua, donde no podemos apoyarnos, la única forma que tenemos es lo que hizo ese halcón.
es mirar hacia atrás y conectar con vuestras alas. Sentir que vuestras alas están formadas con vuestros recursos internos, con vuestras experiencias pasadas, con recursos que tenéis externos de familiares que os pueden echar una mano, compañeros que os pueden echar una mano, mentores de antaño, profesores, lo que sea. Conectar con todos esos recursos en formas de ala, igual que ese halcón, y sentir que después de que esa rama se haya partido, podéis seguir echando a volar. Y la última clave. La última clave me la enseñó un dibujo animado. Un dibujo animado que además lo vi mucho tiempo, porque a mi hija le gustaba especialmente. Ya sabéis cómo son los niños cuando son pequeñitos, tienen 3 o 4 o 5 años. Es como coger una película y la ven 257 veces y no son capaces de no ver las 258 veces que dices, hija, pero si ya te las tienes que saber de memoria. No, pónmela otra vez, pónmela otra vez. Pues este dibujo animado me enseñó muchísimo. Quien me lo enseñó fue Dory. Y es que, pensad una cosa, cuando las cosas se pongan complicadas, cuando tengamos miedo, que es lícito tener miedo, igual que yo lo tengo todos los días cuando me levanto, porque ya os he hablado antes lo mucho que amo mi trabajo. Y ahora mucha parte de mi trabajo, hay veces que tengo el miedo de que se pierda para siempre. Y hay veces que eso me encorajina, me genera ira, otras veces me genera tristeza. Bien, lo que hago es coger responsabilidad, como decía el Víctor Frank, y decir, vale, estoy enfadado, ¿qué quieres hacer con este enfado? Y después de prepararme, después de reflexionar, después de planificar, lo único que hay que seguir es lo que decía Dory. Sigue nadando, sigue nadando. Queridas empresarias, seguir nadando, seguir nadando. El túnel está cerca, la luz ya la estamos viendo en forma de vacuna, en forma de esperanza, en forma de lo que sea. Os espero al final del túnel. No me faltéis a la cita, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Quique. Bueno, es un placer escucharte, de verdad. Yo no te voy a hacer preguntas, pero me gustaría que te hicieran preguntas las personas que te están escuchando. Creo que está abierto el micrófono, ¿verdad, Ana? Sí. Claro que sí, pues yo encantado, porque hoy tengo todo el pescado vendido. No, otras veces en otras conferencias estoy como a 300, 400, 500 kilómetros de mi casa. Yo hoy de mi cama pues tendré como 30 metros. Por lo tanto, tengo toda la tarde para vosotras. Y yo feliz de que me hagáis alguna pregunta, claro que sí. Vamos a reflexionar, incluso aterrizar algo. Yo os digo, hacerme todas las preguntas que necesitáis. Yo os voy a dar mi visión. Y otra vez, de nuevo, os doy mi visión desde la más pura de las humildades. Porque mi visión no tiene que ser vuestra visión. Pero a lo mejor, al ser una visión diferente, enriquece la vuestra. Y desde ese punto vamos a hacer debate, ¿no? Vamos a hablar desde ahí. Yo solamente voy a comentar una cosa aquí, que bueno, el libro de Víctor Frank me lo recomendaste tú cuando estuve contigo. Sí. Yo lo leí. Es verdad que depende de la actitud cómo tú te tomas las cosas, pero no da la sensación, yo te lo digo como experiencia mía. Sí, totalmente. Tú ya me conoces, sabes que soy muy optimista y además intento ver siempre, no el vaso medio lleno ni medio vacío, cómo está. Pero cuando ya sales a la calle, ese pesimismo colectivo que hay, que te encuentras con todo el mundo y lo único que te hablan es de muerte, de desgracia, de ruina. Te pones en las redes sociales, que como sabes, más imagen, bueno, llevamos tema de redes sociales, y todos son tristeza, incluso se acumula odio, y lo sabes, que muchas... Hay algunas veces que no puedes superar, que es tan... La línea es tan delgada entre tu actitud que tú tienes, que cuando llega la noche, claro, todas esas energías al final las vas cogiendo y te encuentras como muy derrotado. ¿No tienes esa percepción? Sí, totalmente, Toñi. Mira, pero si estuviera aquí mi Yayo y le hicieras esa pregunta a mi Yayo te contestaría de esta manera. ¿La actitud de los demás de qué es? ¿De Dios, de los demás o tuya? De los demás. Pues entonces, conéctate. Cuando alguien venga con esa actitud o esa emocionalidad, que es lícito, porque no todo el mundo tiene las herramientas que podamos tener algunos que nos hemos entrenado, por ejemplo, en inteligencia emocional. Hay veces que, por ejemplo, ayer lanzamos, precisamente con ¿no? Yo ayer hice un mailing para invitar, porque me disteis permiso para invitar a gente en abierto que no fuera de AMEPAP, ¿no? Y hubo una persona que me contestó de una manera, pues, muy negativa, incluso rozando en ser maleducada, ¿no? Y decía, ojo, y me dice una compañera que es la que hizo el mailing, que esto me parece muy fuerte, encima que le invitamos, que simplemente que no le hemos vendido nada, que le hemos invitado a una charla que le puede venir bien, nos ha contestado de esta manera. Entonces yo le dije, Isa, eso no depende de ti ni depende de mí.
Y además hay que empatizar con las personas. Estamos viviendo situaciones complicadas. Para juzgar a una persona nos tenemos que poner en su pellejo, nos tenemos que poner en sus pies. Imagínate que esa persona, ese día ha fallecido su padre, Sí, claro. su madre, un ser querido. Claro, su emocionalidad es muy diferente de otra persona que esté abierta a escuchar ese correo. Simplemente pidámosle perdón y le decimos que si quiere le borramos de la base de datos para que esto no vuelva a ocurrir. Y eso es lo que depende de nosotros. Pedirle perdón por no habernos colado en su bandeja, a lo mejor en una situación, en un momento que para ella es complicada. Eso sí que depende de nosotros. Y que cuando lleguemos a casa hagamos una pequeña meditación para regularnos y limpiarnos emocionalmente depende de nosotros. Y que abracemos a nuestros seres queridos para limpiarnos, si es que es una forma de limpiarnos, sí que depende de ti, Toñi. Y que cada vez que conectes con una emoción de alguien que te ha contagiado y que sientas que esa emoción no te toca a ti vivirla, tomar conciencia de esa emoción y regularte emocionalmente con alguna herramienta de regulación emocional que simplemente cogiéndote, respirando profundamente durante 5 minutos, que es tan fácil como eso, te limpias de esa emoción, eso sí depende de ti. Eso sí que está en tu zona de control. Claro, pero lo fácil es decir, si es que el entorno está manchado. Claro, es lo fácil. Y es lo fácil y además es una excusa que es lícita tenerla. Si es que cuando estamos derrotados es normal que de vez en cuando tengamos pensamientos de ese tipo. Claro, el ser humano necesita psicológicamente también liberarse de ciertas emocionalidades y de ciertas cargas. Aunque lo necesite, porque lo necesita, creo que es interesante buscar unas estrategias que sean más ecológicas para liberarte de esa emocionalidad que no te toca en el contexto. Entonces, yo escucho, claro que sí, al final, pues como yo soy empresario igual que vosotras, entonces yo llamo a clientes y hay clientes de todo tipo y lo raro es encontrarme clientes que tengan una actitud positiva. Lo que sí que he decidido es, ¿sabes, Toñi? Ante una situación donde lo normal es ser pesimista, quiero ser el raro. Y aunque mi negocio pues va como va, pues ya está, vamos como todos los negocios, ¿no? Pero yo he decidido que quiero ser diferente. Y eso sí que depende de mí. Entonces, cuando un cliente, cuando un proveedor, cuando alguien me llama, pongo la mejor de mis actitudes, la mejor de mis sonrisas, la mejor de los minutos que yo estoy con esa persona. Me da igual por teléfono, por videoconferencia, me da igual, decido tener la mejor de las actitudes. ¿Y qué ocurre? Que al final esa misma actitud que yo de alguna manera algunas veces incluso tengo que provocar, forma parte de mi día a día. Claro, cuando me acuesto y reflexiono, pues coño, he estado más tiempo desde una actitud adecuada, positiva, abierta, que en lo otro. Por lo tanto, la sensación del día no es una sensación de vaya día de mierda. ¿Tiene sentido? Perfectamente. Entonces, pues elegid, como podemos elegir otra vez, como podemos coger responsabilidad, capacidad de responder, de elegir cómo quiero yo el contexto, pues yo siempre elijo tener una buena sonrisa para todo el mundo. Y si no, ¿sabes lo que hago, Toñi? Que no cojo el teléfono. Porque también me permito llorar. Y si ese día que me permito llorar, no cojo el teléfono, porque he decidido que siempre que coja el teléfono, esos 5 minutos con esa persona van a ser 5 minutos, que es lo que yo considero que deben de ser unos 5 minutos grandes, hermosos, bonitos, de calidad. Muchas gracias, Quique. Un placer. ¿No hay más preguntas por ahí? ¿Alguna pregunta o reflexiones que queráis compartir? Venga, animaros, decid algo. Abrir los micrófonos y comentarnos. ¿Cómo os habéis sentido? ¿Qué tal? ¿Qué Bueno, clic mental ha hecho en vosotros? Un pequeño seguimiento que lo vaya. Hola. Hola, Sofía. Hola, Sofía. ¿Qué tal? Pues nada, yo estoy muy contenta con la charla y darle las gracias a Enrique por transmitirnos esta formación tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Voy a ponerme Nada, la cámara porque tengo una cámara, es que yo no lo tengo en el ordenador porque prefiero estar de pie, porque si me constriño y así la experiencia parece que es más de aula. Y ahora me voy a poner así para miraros. Y así os puedo mirar y a la vez estar. Nada, pues eso, que lleva mucha razón y nos viene muy bien porque, claro, nos tenemos que adaptar al cambio. Sí o sí hay que adaptarse y tirar para adelante. Y también lo que no nos aporta valor, intentar retirarlo, la verdad, de todo, de nuestra vida profesional, personal y de todo. Muy bien, muy interesante.
Ahora lo inteligente es saber, precisamente, has puesto ahí una palabra clave, ¿no? Es aquello que no aporta valor. La pregunta es, ¿qué no te aporta valor? Si no reflexionas sobre eso, vas a seguir poniendo energía en ese tipo de cosas que no aportan valor. Por lo tanto, estamos en una época de medir todo. Entonces, aterriza todo eso. Eso que se ha quedado, que suena a humo, ¿no? Todo aquello que no aporta valor, hay que quitarlo, lo tienes que aterrizar. Y aterrizarlo es analizar tu día a día, analizar tu semana. Cuando analices tu semana, conocerás aquello que no aporta valor. Y ahí tendrás mayor capacidad para poder elegir hacia dónde canalizas tu energía. Así es, lo estoy poniendo en práctica. Poco a poco. Vale. Pues aterrizar, libretilla, ¿no? Claro. Siempre llevaba una libretilla en el... Y eso, a MEPA me aporta mucho valor y por eso estamos ahí. Y tú también te aporta mucho valor. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Un placer. Un placer, hasta luego. Hasta luego. Te Chao. leo un poco los mensajes. Perdón, Toño. Claro, eso iba a decirte, Ana Belén, perdóname, digo, a lo mejor algunas personas, pero tú has visto, estaba leyendo los chats, los estabas leyendo tú, Ana, son impresionantes, ¿verdad? Sí, exacto. Hay gente que se ha tenido que marchar por motivos de profesión, irse a trabajar o por cualquier cuestión, pero agradecen, Enrique, tu charla que ha sido muy interesante, gracias por la invitación, muchísimas gracias, muy interesante. Quique, como siempre, fantástico, me encanta la charla, gracias por invitarme, muy interesante, me ha venido muy bien escucharte para seguir avanzando, muchísimas gracias por todo. Gracias por la invitación y la motivación de entrega. Se agradece este contagio de buen rollo y lleno de energía positiva. Muchas gracias por haberme invitado. La charla de Enrique, como siempre, me ha encantado. En fin, todo positivo. Muchas gracias, Enrique. Namepab, ha sido muy interesante. Pues... Un placer, de verdad. No hay más bonita cosa que pues, trabajar en aquello que te apasiona y estar enamorado de tu trabajo. Entonces hay veces que luego... Siempre digo que cuando disfrutas tanto haciendo lo que haces, y ojalá yo hubiera podido tener la oportunidad, que la tendremos, ¿no? La tendremos, Toñi, la oportunidad de volver otra vez a estar presenciales y conectar con la energía y estar pues, en el ambiente que a mí me gusta vivir cuando doy formación, ¿no? Pero bueno, también de otra manera, si no hubiéramos tenido esta capacidad o esta base tecnológica, pues esta charla tampoco se hubiera podido hacer. Por lo tanto, también agradecerlo. Y de verdad yo tremendamente agradecido porque al final ya os digo, cuando sientes tanto pasión y estás tan enamorado por tu trabajo, casi que te da luego cosa pasar la factura. Luego, ¿te acuerdas que eres autónomo y tienes que pagar el IVA y se te olvida pasar la factura? Tú ya sabes que siempre lo he dicho, que lo gratis no se valora, que ese es mi eslogan, lo gratis no se valora, Quique. Es que además quiero que... Bueno, hay muchas cosas. ¿Lo puedo contar, Quique? ¿Lo puedo contar? ¿Qué? ¿Lo puedo contar Sí. dinero? No sé, claro. La única discusión que yo he tenido con Quique en estos años es que él no me quería cobrar y yo que sí que te quería pagar. Y que no te quiero cobrar y que sí que te quiero pagar. Por supuesto me salí con la mía. Y ya dije que lo gratis no se valoraba y que había que pagar ¿verdad? Yo creo que todas estáis de acuerdo conmigo, que es que no, al final no se valora nada lo gratuito y tú además te has formado, has estado con nosotros, te has implicado y creo que era necesario, bueno, que yo me siento mucho mejor. Y es que tú no sabes, es que yo te quiero adoptar en AMEPA. Totalmente, pero bueno, pero sí, como evidentemente no voy a hacer ahora mismo un cambio de sexo. Será como más complicado. Pero ya sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición. Y que cuando esto acabe, mira, yo me dijisteis, pues vale, yo te dije, vamos a dar una charla para subir la moral de la tropa. Y yo encantadísimo de acompañaros, ¿no? Y de verdad feliz. Y la lástima es eso de que no nos podamos juntar. Pero yo vamos a hacer como en ese después del túnel, vamos a ponerle nombre y apellidos a después del túnel, ¿os parece? Entonces, cuando todo esto acabe, de manera altruista, y ahí sí que lo quiero hacer de manera altruista, de verdad, y permitirme que yo tenga mi puntito de responsabilidad social corporativa, ¿vale? Pues hacemos una pequeña jornadita donde aterrizamos las cosas más presencial y ya, que sea más, no tanta charla, sino que sea más taller, de que aterricemos ciertas cosas. Y eso, pues, me ofrezco de verdad, me ofrezco de verdad. Perfecto. ¿Parece? Buscamos una fechica y yo de verdad echamos ahí una mañana y aterrizamos cosas más estratégicas, pero con pizarra, con papel y con boli. Pero antes nuestra estrella polar, sabes que está 3 meses. Y estamos en Claro, febrero, sí, es así. marzo, abril, mayo, Sí. y en junio tenemos que hacer nuestro taller de oratoria. Sí, ahí encanta. Claro, ahí encantadísimo de hacer también el taller de oratoria. Ese sí que lo vamos Porque a mí me encanta, porque yo, como sufrí tanto en mis primeros pasos cuando empecé a hablar en público, porque yo sufrí muchísimo,
lo que quiero de alguna manera también es evitar mucho sufrimiento a las personas. Entonces, ciertas herramientas que también me funcionaron en esos primeros pasos, porque ahora me veis más o menos fluido y aquí hablando a la cámara y más o menos, que ahora he tenido que dar otro salto en hablarle a la cámara y sentir, no sentir la energía e intentar tener una buena actitud y una buena presencia, aunque no haya gente delante, ¿no? Pero yo me acuerdo en mi primer paso, yo en mi primera conferencia, y Toñi lo sabe, yo simulé un desmayo. Simulé un desmayo porque tuve un ataque de pánico. Entonces, claro, cuando te quieres dedicar a dar conferencias y te quieres dedicar a la formación, fijaros, que tu primer paso sea simulando un desmayo, que os digo esto, es más patético simular un desmayo que desmayarse de verdad. Cuando algún alumno siempre me dice Quique, dame un consejo que es mi primera conferencia, yo siempre le digo, llévate pastillas para desmayarte, pero pastillas que te saquen espuma por la boca y que convulsiones, que parezca realmente que te has desmayado de verdad, porque no hay nada más patético que simular un desmayo y que la gente sepa que de verdad lo estaba simulando. Entonces, pensad una cosa, cuando un conferenciante o cuando alguien que se dedica a la formación, su primer paso empieza simulando un desmayo, eso tiene una parte positiva y esto es el reencuadre que yo os hablaba, y es que tu carrera siempre es ascendente. Ya no se puede caer más bajo. No puede caer más bajo. Yo me acuerdo en mi segunda conferencia que me salió súper mal. Y ¿sabéis lo que me dije? Digo, pero no has simulado un desmayo, vas bien. Vas hacia la estrella polar. Es que se pasa muy mal, ¿eh? Yo me acuerdo que, ¿te acuerdas que tú me decías, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te ganas de vomitar, la gente no va a decir qué mal lo haces, sino que va a decir, pobrecita, está enferma. Yo me acuerdo de esa frase que tú me la dijiste, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Totalmente. Claro, que empieza a tartamudear, la gente tiene más empatía, tú eres tu peor enemigo, la gente tiene empatía. Recuerdo de esa conversación que mantuvimos tú y yo, cuando te decía que tenía pánico, que no podía, que temblaba, que me ponía súper nerviosa. Y bueno, totalmente. Pues, entonces... Mira, además, Toñi, voy a rescatar esa pregunta. ¿Os acordáis que os decía antes que mi yayo me decía, si quieres tener una buena vida, hazte buenas preguntas? Y esa es una muy buena pregunta. Cuando se tomen decisiones, sobre todo para trabajar el miedo, hay que ponerse en el peor escenario. Y el peor escenario, fijaros, mi peor escenario fue simular un desmayo. Y aún así, que es un escenario de caca, porque no nos vamos a engañar, simular un desmayo en tu primera conferencia es un escenario de caca. Jo, sigo aquí y estoy viviendo mi sueño. O sea, aún siendo un escenario feo, que ni siquiera me imaginé yo, cuando yo me hice esa pregunta, digo, ¿qué es lo peor que te puede pasar en tu primera conferencia? En mi peor escenario no era simular un desmayo, no era quedarte totalmente en blanco y ocurrirse solo eso, que solo se me ocurre a mí, el simularlo. No estaba. Pero aún así, ese escenario tan caótico, yo siempre digo que todo lo que no sea muerte, bueno, es un escenario de aprendizaje. Y que luego, cuando de verdad lo ponemos y lo trivializamos, lo relativizamos, se te quita el miedo porque dices, lo peor que me puede pasar es que me tartamudeé y ¿qué? Pierdo un brazo, pierdo una pierna, pierdo la vida, pierdo un familiar, no pierdo absolutamente nada. Al día siguiente tu vida va a seguir exactamente igual. Porque sabéis que también, una de las cosas que me relajo cuando doy clase, cuando doy una conferencia, es pensar que las personas tienen una vida después de esa conferencia y que lo que menos van a hablar con sus familiares es como si tú has tartamudeado. Sí. Tú vas a dejar de estar en sus vidas en el minuto que acaba tu conferencia. Tengo un amigo, él es muy cristiano. Yo también valoro los valores cristianos, pero él, bueno, pues... y él siempre me acuerdo cuando yo, de alguna manera, pongo así un problema gordo, él siempre me dice, Quique, o sea, cuando quiero, pues, ser muy perfeccionista o que las cosas salgan muy bien, y él siempre me dice, Quique, mira, te voy a explicar una cosa, Dios existe, pero tranquilo, no eres tú. Pues eso, cuando tenemos que tomar decisiones tan así, tan serias, pues yo siempre también se lo digo muchas veces a mi hija, es que no sé qué digo, cariño, Dios existe, pero tranquila, no eres tú. Y relativizamos. Y otra vez volvemos a desapegarnos. Nos desapegamos del éxito y nos desapegamos también del fracaso. Y cuando nos desapegamos del éxito y nos desapegamos del fracaso, conectamos con la esencia nuestra, que somos nosotros mismos. Y hagamos mal, simular un desmayo, lo hagamos bien, seguimos siendo el mismo Quique, la misma Toñi y las mismas empresarias que estáis ahí detrás de la pantalla. Así que siempre, pase lo que pase, siempre seremos nosotros. Es lo que queda. Pues muchas gracias, Quique. Quique, de verdad, gracias. Sabes que te quiero mucho y que te admiro. Entonces, ya sé que es a través de una pantalla, pero que creo que percibes mi cariño y, bueno, sí. siempre lo has tenido y siempre lo tendrás. La admiración es mutua, porque yo te he visto crecer y la admiración es mutua.
Sí, es verdad, cuando yo te conocí yo no tenía nada que ver ni con la asociación, ¿te acuerdas? Es Totalmente, verdad. totalmente. Cuando Estabas en esa fase, estaba en esa fase de... Entonces yo te he visto todo ese crecimiento que has tenido, toda esa valentía, todo ese arrojo que has echado, y eso pues no puede provocar más que admiración. Pues que sepas que una parte muy grande ha sido gracias a ti. Bueno, y lo bonito de todo esto, Toñi, es conectar. Fijaros, hoy nos lo he hablado, y en el libro de Víctor Frank, porque es como más espiritual todavía, ¿no? No quería dar ese salto. En el libro de Víctor Frank habla mucho de la conexión con el propósito, ¿no? El por qué él quería sobrevivir a Auschwitz, aún pasándolo lo que estaba pasando, ¿no? Y mucho del trabajo que tú estás haciendo tiene que ver con trascender, con dejar tu entorno, tu ladrillito que te ha tocado vivir mejor que te los has encontrado. Invirtiendo tiempo y parte de tu negocio, porque fijaros el 80-20. Muchas de las personas, no solo Toñi, sino todo el equipo de AMEPAP, parte de su 20 lo está poniendo energía en un proyecto para mejorar el trocito de ladrilla de todas las empresarias de la provincia de Albacete. Y eso simplemente es digno de admirar, porque yo aún toda la energía que pongo es para mejorar el trocito de ladrilla de mi organización. Por eso de vez en cuando me siento en la necesidad también de mejorar otros ladrillitos, porque me hace sentir simplemente bien, igual que el equipo directivo vuestro de AMEPAP. Porque no, ¿qué os devuelve? No ganáis dinero, os hace invertir tiempo, ¿no? Y quitarle tiempo a vuestros familiares, a vuestros hijos, a vuestros negocios, a vuestras parejas. ¿A cambio de qué? A cambio de la satisfacción de saber que el mundo mejora con vosotras. Así que felicidades a todo el equipo. Muchas gracias, cariño. Muchísimas gracias en nombre de bueno, Ana Belén, que está como miembro de la Junta. Creo que también estaba Mavi, creo que estaba Elena. Así que muchas gracias en nombre de MEPA, porque al final todas contribuimos, todas las empresarias y autónomas que estamos ahí somos un equipazo y por eso somos un referente no solo a nivel provincial y a regional e incluso nacional. Entonces creo que al final todas aportamos nuestra granito de arena para ayudarnos y ya el individualismo se ha terminado y lo que funciona es trabajar en colectivo y eso es lo que creo que es uno de los éxitos de MEPA. Así que gracias de corazón, cariño. Un placer. Bueno, nos desconectamos ya. Gracias a todas y Gracias. hablamos. Muchas gracias. Hablamos.